Hola, tropa. Estamos acá, señores. Bienvenido. Un gusto, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Llegó, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? Por favor, siéntese por ahí. Siéntate acá, mira, por ahí. esta silla acá. Acá me siento. Sí. Sí. Y ellos. Vamos por acá, sí, por acá atrás. Un papel y un lapicero. Uy, señores, hermanos, llegó. Estamos acá con mi mayor Antauro, señores. Un aplauso, por favor, ¿ah? Ay, 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 gente, deje su like rapidito que se pone bonito, bonito. Ahí está. Vamos acá a prender tu retorno. Acá tienes tu retorno Antauro. Si quieres, en un momento que pongamos un apoyo, puedes usar ahí los audífonos que están aquí. Eso solo cuando veamos algún video. Que pongamos algún apoyo, Vas a claro. escuchar. Lapicero, yo tengo un lapicero. Ya usan lapicero, ¿no? Se dieron cuenta. Si ahora la gente no usa No, yo no lapicero, traigo mochila hoy día. Pero ahora conseguimos, tranquilo. Ahí estamos. A ver. Gente, deje su like, por favor, rapidito. Like. Like. Llegó Rambo y su pandilla, dicen. Está bien, está bien. Déjame Castillo, acá dice. Un pitutonazo con el Titan Tauros, ese viral. La ¿Cómo gente- estamos? ¿Dónde estás, Antauro? Estamos bien, muy tranquilos siempre. Me dice que prefiere ver pitucos marrones a Carlos Orozco, a Oque. ¿Es verdad eso o no? En verdad, para mí ha sido una sorpresa cuando recuperé la libertad este fenómeno de lo que le llaman ahora streamer. Claro. La verdad que me joden las palabras en inglés, no sé, streamer en castellano creo que es el... Como bueno, transmisión, ya, bueno, no, sí. pero es un fenómeno para mí, y es más, creo que es algo bueno, porque de alguna manera representan un conflicto que se da en el Perú, Ujú. entre la minería artesanal, la minería nativa y la minería transnacional. También se ve en la prensa, ¿no? La prensa limeña, de señal abierta, versus, no, este es un nuevo Claro, fenómeno, somos igual. se está democratizando la información. Esta es televisión ¿no? artesanal. Lógico, ¿no? Y veo que también el tema étnico es muy bueno, ¿no? Está marcando ¿Le la pauta, le gusta el está nombre marcando la Pituco pauta. Marrones? Me parece recontra original. recontra Ah, ya, bueno. ok. De veras, de ¿Se veras. siente identificado con ese término? Totalmente, creo que es el... Mira, yo creo que yo me rijo en política por un norte que es la historia. Entonces yo sostengo que estamos en la República Mestiza. Ujú. Está emergiendo la República Mestiza, la República Chola, Ujú. que está relevando a la República Criolla, que está sucumbiendo después de 201 años. Ah, ¿no? Y esa República Criolla a su vez reemplazó a la República Española, que a su vez reemplazó a la República Cobriza. Entonces estamos en la República Mestiza. Y la República Chola, entonces los primeros exponentes, no, digamos, han sido pues Toledo, Ollanta y Castillo. ahí está. Claro. Toledo, Ollanta y Castillo. claro. Quizás antes había Sánchez Cerro, pero como algo prematuro, ¿no? Claro. Y quizás Velasco. Y Santa Cruz en el siglo XIX, pero la norma son puros presidentes Agustín criollos. Gamarra. Agustín Gamarra era cholo, claro, Claro. pero era un cholo acomplejado. No era como Santa Cruz. Mira, en el museo de Pativilca está el museo bolivariano. No, en la ciudad de Pativilca existe el museo bolivariano. Claro. Sería bueno que sea un salto por ahí. Ahí está la palmera, donde dice la tradición que Bolívar está enfermo, Sí, sí, dijo, sí, le dijeron a triunfar, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí están los cuadros de todos los generales bolivarianos. Y uno está en pan de oro. Y hay un gringo, Miller, está emponchado, Ujú. con su bola de coca en la mejilla, su bolsa de coca, su chuglia, y tú ves a todos los generales criollos y mestizos, todos entorchados como generales napoleónicos. Y está el Cholo Gamarra. Cholo Gamarra no se hubiera puesto jamás poncho, se hubiera dejado descuartizar como Tupac Amaru. Entonces, si tú lees las memorias de Miller cuando vino al Perú, había leído los comentarios reales, era un ideanista. Admiraba a los incas, sabía leer a Garcilaso de la Vega. Claro. Que sabía más del Perú que los mismos peruanos. Ahí está. Entonces, de punto de vista nacionalista, yo veo ese cuadro allá en Pativilca, yo veo que el general más cercano a Manco Cápac en ese momento era el gringo Miller. Porque el resto eran acomplejados, o sea, ser cholo no implica pensar como cholo. Ahí está. Pero digamos, Buena o sea, pero no es muy exigente eso porque las condiciones no estaban para verlo cholo como algo horizontal frente a lo blanco, lo caucásico. Y todavía hasta el día de Hasta hoy, el día de hoy, no es así, claro. pues, Bueno, ¿no? es que mira, justamente ahora que he recuperado la libertad, estoy recorriendo todo el país y mi esposa me acicatea para sacar nuestro pasaporte y visitar también algunos países de afuera.
Uy, la ¿no? gente se va a volver Entonces, loca. a mí no, pero a mí lo que yo tengo una gran, es más, Ahora la estoy internacional. convenciendo a mi señora que ya está casi convencida, y creo que el país que más yo como político nacionalista debo conocer es Sudáfrica. Nada que Estados Unidos, China, nada, ahí no hay nada, porque lo veo todo por televisión, estoy harto de esas cosas. Yo pensé que me Sudáfrica iba a decir se Cuba. parece más al Sudáfrica- Perú que lo que creemos. Porque es legal. Y por Ah, pues. ¡Claro! Yo iba a decir que pero porque te por crees el más. proceso, ¿no? claro, por el proceso que tenían de división entre los afrodescendientes y los blancos invasores. Fue crudo. Y de ahí se solucionó. Claro, A eso se claro. refiere. Entonces, Yo entonces, también ¿qué iba a decir pasa? porque crees que, digamos, tu historia puede ser similar a la de Mandela. Es parecido, ¿no? no, pero más allá de, hay ciertas coincidencias, pero más allá de eso, y antes de eso, está que acá cuando se instala el virreinato, la sociedad se organiza en la República de Españoles y la República de Indios. Claro. Y justamente los caciques eran el engranaje. Y allá, cuando uno ve el organigrama de la sociedad sudafricana en el apartheid, Ujú. había la República de gringos, y la república, que eran los africanders, y la República de negros. Entonces era una apartheid crudo, como acá se dio. Entonces el problema es que allá en Sudáfrica no hubo el mestizaje que acá ha habido. Ese es el problema. Entonces ya serán idiosincrasias de los pueblos español, inglés, pero estamos viendo que en Norteamérica los cobrizos fueron exterminados y están como en Reservas. Pampa O se le Galera, regalaron así los africanos casino. acá, allá están, allá. Claro. Entonces acá somos mayoría. Acá hubo el mestizaje. Entonces el problema del mestizo que es muy endeble psíquicamente, ¿no? El que es cholo se computa medio cholo, el que es medio cholo se computa medio blanco, el que es medio blanco se computa blanco. La cocina es blanquearse día a día, occidentalizarse día a día, aprender inglés, olvidarse del castellano y peor aún del quechua. Eso se llama, para mí, intoxidentalización, alienación. Por eso es una necesidad en el Perú, por necesidad vital, ser nacionalista. Y en esta república mestiza, en la que usted plantea que además estos tres primeros exponentes, yo diría hasta la cuarta, que sería Dina, son desertores de la república mestiza. Claro, sí hay. Y se viene una elección que claramente no, o sea, busca de alguna manera retroceder hacia lo que hemos tenido, que sería una república blanca, criolla, llamémosla así, que sería el estadio anterior que usted por eso, define. pues, claro, el problema, ¿Cómo se aborda? ya, yo pienso que el problema que tenemos en el Perú es la identidad, el problema de identidad. Todavía no la definimos, ¿no? No hay En sentido de en pertenencia, claro, ¿no? en el caso del etnocacerismo nos hemos procurado desde los cuarteles definirla. Entonces por eso es que sale esta doctrina. Y hemos hecho estudios en base, no es porque se nos ha ocurrido, ha habido una metodología, un método casi científico, porque nos hemos basado en los censos poblacionales de los 12 censos que había en el Perú, desde el primero con el virrey Toledo en 1571, luego de vencer a los incas de Vilcabamba, ¿no? Hace el primer censo, hace las reducciones a todos los pueblos, los baja para cobrar impuestos. Bueno, entonces en ese primer censo lanza 1 millón de tributarios del Perú, ¿no? Y de ahí desde entonces ha habido 12 censos. En todos hay referencia étnica y racial. Ok. Entonces nosotros, agarrando tablas matemáticas, es fácil tener una proyección. Y encima también, también de tal estadística. Entonces hemos hecho una proyección y hemos llegado a la conclusión muy parecida a la que he visto hace poco en el comercio de un etnólogo que ha hecho una proyección parecida, de que si nosotros juntáramos a los 33 millones de peruanos de un solo corpus y lo analizaríamos su biotipo, su ADN, el promedio de ese corpus peruano sería un 90% cobrizo, un 7% blanco, 2% negro y 1% amarillo. Entonces, ese es biológicamente. Culturalmente no se refleja en eso. Culturalmente vemos que estamos alienados, intoxidentalizados prácticamente, dependemos científica, tecnológicamente y culturalmente de Occidente. Entonces, ese es el problema que muchos políticos, no solo nosotros, hemos confrontado, porque también podemos leer a Mariate y Garrea, Claro. siempre es el mismo problema, ¿no? Entonces, algunos lo han visto como el problema del indio, ¿no? Nosotros lo vemos como solución del indio, pero ahora es una población netamente chola. Es por eso cuando me dicen, he escuchado la palabra pitucos marrones, me ha parecido que está excelente, porque calza con los tiempos. Estamos a la mitad, Por creo ahí que he estamos a la visto mitad, ¿no? también a otros pitucos que no son marrones. No, hay unos pitucos, uno que me ha entrevistado de Calado Willax,
¿no? Ya. Y el otro que es de frecuencia latina. Entonces, yo creo que esta es una confrontación histórica. Tal cual, Es una la confrontación batalla final, histórica, por la supuesto, única gran a mí me- batalla. a mí me encanta. Y la que siempre fue, ¿no? O sea, Pero- blanco pero- cholo. Siempre fue así. Siempre fue así, no ha Entonces, cambiado. la cuestión Claro, es o sea, igual buscar- unos dirían que tú eres el pituco marrón, digamos, original. ¿no? Claro, o sea, la digamos, de la inspiración. educación pública de Isaac, llegó a ustedes, los proveyó de una educación privilegiada, y ya ustedes con Bueno. dinero O sea, además que el eslogan es, ¿cómo es? muy Muy blancos para ser... Muy No, pitucos para muy ser pitu- marrones y muy marrones para ser pitucos. Ah, Eso, caray. eso Bueno, de ahí. bueno, pero también hay que tener en consideración de que yo particularmente no me ofendo, ¿no? Por mis orígenes, quizás, de la burguesía yacuchana, de la zona de Parinacochas, Coracori, me siento orgulloso. Una familia de Como- curacas, creo que Sí, se puede eso decir. se define. Sí, tenemos ese nivel, lo reconocemos. Lo definieron en una frase como la expresión de clase no... La extracción de clase. La extracción de clase no expresa extracción de Efectivamente, conciencia. claro, la conciencia de clase, ¿no? Claro. No, ese es- bueno, pero también si hacemos de historia, vemos que bueno, Atahualpa era inca, era rey, ¿no? Ujú. Tupac Amaru era un empresario, ¿no? Tenía 130 recuas de mula que hacían transporte de Tucumán hasta el Callao, era como Cruz del Sur, como un empresario de nota, o sea, era una potencia económica. Velasco era comandante general del ejército, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y eran potencias económicas. O sea, a lo que voy, para los nacionalistas, pues no necesariamente, como dijo acá el compatriota, la extracción de clase implica la conciencia de clase, ¿no? Claro. Porque puede ser los estratos más altos y identificas, ¿no? Entonces, Tupac Amaru era mestizo, era cholo, no era indio, era cholo, porque era José Gabriel Condorcanqui Noguera. Su segundo apellido era Noguera, ¿no? Claro. Español. Y el hombre hablaba castellano, hablaba quechua, Latín montaba y caballo, quechua. montaba Ah, caballo. de Era, noble, era claro. prácticamente era un cholo power. autoridad, era En ese un pituco tiempo, marrón, cholo un power pituco en ese marrón. tiempo. Pero, digamos, ahora que Pituco también marrón. vemos, usted ha visto cómo puede haber cambiado la sociedad desde el 2005 hasta ahora. Ujú. Y, por ejemplo, hay muchos que ya hijos de migrantes migrantes aquí en Lima, que logran tener una especie de lugar dentro del el puestos de trabajo, logran hacer un ascenso social dentro de la pirámide económica, y ya se posicionan y voltean y dices, no, Antauro sigue siendo el demonio. Antauro es el que va a destruir todo esto que a nuestra familia, a punta de trabajo y esfuerzo, nos ha logrado construir. Quiere resetear esto que nos ha costado un montón, en pro de destruir a, digamos, la oligarquía, los blancos privilegiados y demás. Eso es falso. Mire, yo creo que a ese sector provinciano, que es ahorita las 3/4 partes de Lima, porque en Lima Ujú. pues, Claro, somos, sí. Ya mucho el que- limeño de pura cepa es una especie en extinción, Claro. ¿no? Así como se hablaba del Perú, Gracias que al se mes- va, gracias ese al Perú ya mestizaje. se fue hace tiempo. O al Dice- mestizaje. No, entonces, nosotros buscamos un capitalismo popular. ¿No? Un capitalismo popular. Y ahí lo que buscamos es que todos arranquemos de la misma línea. Y ya en la competencia justa, democrática, los mejores gobiernen. Pero nuestra preocupación es todo desde la misma línea. Eso no sucede en el Perú. Entonces, estamos viendo que en el caso de Lima, históricamente por acá entra toda la globo idiotización. Ah, ya. Lógico, claro. Justamente Lima se funda en las crónicas como una ciudad de escape, a media hora de galope al Pacífico. Y Lima recién fundada y cercada por Manco Inca, ¿no? Por Pisu Yupanqui. Entonces, es una ciudad que también ha tenido, es como una cabeza de playa de Occidente. Y le zampan el Callao al frente, entonces por ahí entra toda la succión de nuestra riqueza. 500 años. Ese tren que sale saca mineral todos los días, ¿no? Entonces es libre saqueo. Los trenes en Norteamérica, en Europa, es para llevar la civilización, para llevar a la familia incas que haga capitalismo popular, ¿no? Acá los trenes han sido para sacar mineral, para saquear todos los trenes, todos Claro. los ductos, ¿no? Tienen mineroductos. Entonces, a lo que voy, ¿no? Esta situación globo colonial arroja que haya una inmigración, el abandono del agro nativo y obviamente esa población, porque también hay un crecimiento demográfico tremendo, ¿no? Pero alguien dice, Lógico. Antauro, déjame tener mi iPhone 16, Claro. déjame escuchar mi Bad Bunny. Seguiremos trabajando en YouTube. Claro, No, sí, no sí. quisiera que la idea de que el Perú se cierre al mundo con esto de vamos a primero cerrarnos, crecer aquí, generar industria y demás, porque es como... Ya, Ya me acostumbré a vivir en esta el burguesía, problema ¿no? es el siguiente, ¿no? No vamos a procurar
tener un iPhone Made in Perú. Yo sé que es muy difícil, es utópico, pues claro. Tratamos de hacer una vacuna de Quizás COVID y todavía no se termina. Claro, quizás en 2 o 3 generaciones podamos hacerlo. Pero a lo que voy, por lo menos tenemos que iniciar ese cambio. Porque de la manera como vamos, ¿no? Vamos a seguir siendo esclavos democráticos, esclavos por convicción, ¿no? Adictos al extranjero. O sea, un pueblo de humanoides. Pero somos O muy sea, pequeños, es como Tauro. tu teoría del tejón. Ajá. Ah, sí, mi teoría del tejón. Animalito pequeño pero bravo. Se hace respetar. Entonces, yo Ya, pero prefiero- a eso quería que profundice. Por ejemplo, nosotros, Like, si nos cerramos, no sé, digo like. con China, nuestra frontera más grande sería la marítima, porque las otras en realidad no son Primero, en ningún aprovechables. momento yo he establecido que vamos a cerrar fronteras, en ningún momento, no vamos a cerrar Ni fronteras con exportaciones, Bolivia, ni con Brasil. aranceles, No, importaciones. lo que yo pretendo es, primero, ¿cuál es para nosotros el principal problema del país? Más allá de la inseguridad ciudadana, el principal problema es que de cada 100 peruanos, 45 estamos desnutridos. Ujú. Sí, de cada 100 niños, 45% están desnutridos con anemia, entre 0 y 5 años. Y eso ya están fregados de por vida, porque en ese momento se forma el cerebro. Entonces es un problema de seguridad nacional, porque eso va a heredar el nuevo gobierno, a la mitad de la población. Y si los niños están así, ¿cómo estarán las madres? Porque la madre deja de comer por su hijo. ¿Y cómo estará el padre? Porque el padre deja de comer por la madre y por su hijo. Entonces podemos establecer que la mitad de la población está desnutrida, está erosionada, es un material humano fallado. Entonces es imposible que salgamos al desarrollo si no solucionamos el problema de las proteínas. Entonces para mí lo tengo claro. Para solucionar el problema de proteínas tenemos que hacer que nuestro agro nativo lo rescatemos. Y que en vez que estemos exportando, por ejemplo, harina de pescado. Yo tengo 61 años. Cuando yo nací, el Perú ya era primera potencia exportadora de pescado 20 años atrás, desde la época de Bancanguero Rossi, de los 50. Sigue siendo la primera potencia exportadora de harina de pescado. Y tenemos el 50% de la población desnutrida. Obviamente esto es estúpido, esto es sublevante. Acá no me sacan estadísticas, esto es una realidad. Entonces, ¿a qué me puede decir Julio Pero, Velarde? Aquí digamos, acá no Pero hay nada que digamos, decir. todos esos tratados firmados, ¿no? Del TLC con Estados Unidos, con China, Ya. ¿no? Llegas tú y dices, no, ya soberanía nacional, esto no va más, la harina de pescado, todo lo que se exporta para afuera ya no va para afuera. Pero claro, está la otra parte. No, y quiero ver también la agroexportación. Ujú. ¿De qué nos sirve que, por ejemplo, la represa de Cohechos, el 80% esté en poder de agroexportadores, que exportan productos que acá nadie come, como espárragos, que gente... A mí no me gustan los espárragos, nunca he comido espárragos. ¿No? Pero, bueno, entonces... Un poquito de sal, con sal y pimienta sabe yo rico. prefiero que esa tierra produzca proteínas para la población. Entonces va a ser uno privilegiado el agricultor nativo. Va a ser un privilegiado el productor nativo. La pesca artesanal nativa va a ser una privilegiada. Entonces, yo no estoy estableciendo cerrar fronteras. Simplemente estoy estableciendo rescatar nuestra industria, Pero nuestro de agro otra nativo. manera, ¿eso viene con un tema de redistribución o el tema de que hay propiedad privada que Nadie va a no cosecha? nadie, o sea, ¿Nadie va a apropiar nada? Ese No. cuento Ya, de que pero vamos a digamos, expropiar entonces, las esa tasas- desnutrición viene Ya. porque no generamos lo suficiente alimento, porque no importamos alimento o porque realmente hay tierras que se pueden aprovechar que no se aprovechan. Ya, eso viene porque hay traición a la patria de parte de los gobernantes peruanos, Ah, históricamente. los Ok. presidelincuentes. Claro. Históricamente. Entonces, yo procuro una economía proteccionista. Ujú. O sea, en eso sí soy opositor al libre mercado. Y voy a ser tan proteccionista como podría hacerlo Trump en Estados Unidos, como podría hacerlo Putin en Rusia. Que subsidian la Por eso agricultura teoría y del subsidian tejón. un montón de Podemos temas en hacerlo. Estados Unidos. Entonces, no es que yo sea comunista, no es que voy a expropiar las casas, no, al contrario. Mi ánimo es darle oxígeno económico al pueblo peruano. El pueblo peruano está ahogado. Entonces vamos a ajustar, vamos a ser draconianos con los de arriba. Con los de arriba. Y vamos a dar, o sea, nuestro problema es darle oxígeno al pueblo peruano y solucionar su problema de proteínas. Para eso tenemos que garantizarle trabajo digno. Porque sabemos, yo salgo de las cárceles. El último día que yo dejé la cárcel, el último día en prisión, cuando vino el alcaide a acompañarme a la puerta, el penal de Piedras Gordas, me crucé con 3 camiones que bajaban repletos de muchachos adolescentes, muchachos de 20, 25, 30 años, encadenados, humillados, todos por robos nimios. Y el alcalde ya la dijo, mi hijo mayor, estos muchachos nunca han conocido a un presidente honesto. No lo conocen, no saben lo que es. Por lo menos usted ha conocido y es conocido. En mi caso a Velasco.
Usted está, todos los ven presos, los ven suicidados. Entonces, esto es un problemón. Entonces, el desempleo masivo para mí es lo que está generando con esta política económica neoliberal desde el 5 de abril del 92, el desempleo masivo, está generando pues justamente un AMPA masiva, la delincuencia masiva prácticamente. Además, la delincuencia política es lo que para mí genera la delincuencia social. Yo no le puedo exigir a un muchachito de 20 años que nunca ha visto un presidente honesto que no robe un celular. Carajo, si los presidentes son los primeros delincuentes del país. ¿Cómo le puedo decir? Pero es que también, Antauro, de una otra manera, llega el momento en el que puedes ganar tú por la vía democrática, empieza tu mandato y vas a tener esa escena en la que llegas y tienes al frente a Dionisio Romero, al grupo Hochschild, y tienes a todos esos poderosos y te van a decir, ¿cómo es? Ya, mire, el grupo Hochschild entiendo que es un grupo dedicado a la minería. Son los titulares de la transnacional Ares en el sur de Ayacucho, en Parinacocha. El empresariado peruano. Ya, para mí, el empresariado peruano yo lo divido en dos. El que es peruano y el que es extranjero. ¿No? Entonces, justamente ahí yo sostengo la identidad. Entonces me he dado cuenta que como somos un país que tiene mucho de apartheid, hemos sido un país de casta, ¿no? De la República de Indios, República Española, entonces acá se juxtaponen clase social y etnia dominada. Sí. ¿No? Se Entonces cholo porque es pobre. Se cholo porque es pobre y se pobre porque es cholo en términos generales. O eres delincuente con cara de cholo o cholo con cara de delincuente, ¿no? Y tú lo dijiste en un reportaje, creo que de Marcos Cifuentes, que decías, antes utilizaban a los cholos en la agricultura, ahora como presidente. Antes como chuleo, ahora como presidente. Entonces uno tiene que... Eso lo dice en referencia a Toledo. Sí, a Toledo. Y uno también tiene que saber que en algún momento Ollanta también estuvo en esa mesa y dijo... Ok, sigamos con un continuismo suicida del modelo, ¿no? Por eso el problema de esta república chola, esta república mestiza que está emergiendo ha sido el líder. Con el nacionalismo, bueno, no hablo de Velasco, porque Velasco fue un milagro, fue una excepción a la regla, un golpe de Estado de un ejército que se vuelve revolucionario, contra lo que todos pensaban. Bueno, claro. 50 años después llega por vía de elecciones un nacionalista con el esfuerzo de los etnocaceristas que hicimos el Andahuaylazo, lo dejamos Ollanta. Pero el hombre traicionó el primer minuto. O sea, el primer minuto fue nacionalista porque juramentó por la Constitución del 79. Pero el resto 4 años, 11 meses, 30 meses, todo eso fue antinacionalismo puro, hoja de ruta de Vargas Llosa, traición pura. Es por eso que a mí lo primero que hizo fue mandarme a la base naval. Me mandó de Piedras Gordas a la base naval, a mi derecha Abimael Guzmán, a mi izquierda Vladimiro Montesinos, de compañeros de celda. Buenas charlas igual en la noche. Bro, Carolina, buena anécdota, claro. Bueno, ahora esto es para otra. Bueno, entonces yo soy Ollanta falla por traición. 20 años después de Velasco llega una opción no de nacionalista, sino de izquierda. Perú Libre, marxista, leninista, maoísta, mariateísta. Ahí nomás se quedó, un poquito más era pensamiento Gonzalo, más allá, ¿no? Entonces, estos fallan por ineptitud, por corrupción. Entonces la desgracia del pueblo peruano. Y el otro Toledo, que también era una esperanza, también cobrizo. Por corrupto, choro, miserable. Entonces, procuraremos nosotros corregir el tema de la traición y el tema de la corrupción. Pero, Antauro, pero ese es el tema, ¿no? Porque finalmente has mencionado todos estos casos de diferentes, ¿no? Personas cobrizas que han sido presidentes, pero que siempre han bajado la cabeza al poder fáctico. Entonces tú estás diciendo, cuando venga el poder fáctico, tú no le vas a bajar la cabeza. Pero el poder fáctico está ahí, ¿no? Está con su poder. Claro, tiene sus medios de comunicación, y tiene la fuerza. Es que los otros... te van a hacer lo que le hicieron a Allende, van a empezar a esconder los productos y demás, van a generar escasez, va a haber inflación. Pero yo te puedo decir que en cuanto al tema de la traición, conmigo no va. Después de 18 años de cautiverio, soportando las vilezas más grandes, no hemos salido incólumes y más arrebatados que nunca y convencidos. Y tenemos una filosofía de vida. Amamos tanto la vida que no le tememos a la muerte. Y ese es el espíritu de mi gente. Entonces, el tema de la traición por ahí no iría a fracaso. No es la traición, sino como, por ejemplo, mira, Alan García quiso estatizar la banca, le hicieron una campaña terrible. Ahora también, por el tema de la corrupción tampoco va, porque vamos a aplicar fusilamientos. Entonces, el único tema que podría hacer sería la incapacidad.
Eso, o el poder, si tienes el suficiente poder para enfrentarlo, lógico, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Se necesita coraje. Y mire, estamos viendo, por ejemplo, el caso de Rafael Correa en Ecuador. Un tipo que entró a la presidencia sin bancada. Se postuló como presidente. Y para mí ha sido un gran presidente de Ecuador. Para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Ecuador. Tipo nacionalista, soberanista, con personalidad, ¿no? Entonces, no es imposible. Estamos en el tiempo de Bukele también. Bukele está haciendo porque hay liderazgo y empata con el sentimiento popular. Y el sentimiento popular en el fondo es nacionalista, porque defiende su soberanía. Entonces el problema acá, yo lo tengo claro, acá tenemos que, como yo lo digo, mi fórmula, y lo digo abiertamente, es mi propuesta, es desconocer la Constitución actual, contra la cual yo me he rebelado 2 veces, en función, no porque me dio la gana, no porque se me ocurrió, sino cumpliendo la ley, que es el artículo 307 de la Constitución del 79, que nos faculta, no solo nos faculta, nos ordena hacerlo, porque dice deber de todo, es obligación de todo peruano. Justamente, no es que si yo quiero, no quiero. Ya, pero y a eso entendía porque estuve viendo unas entrevistas y usted plantea que ya 2 veces en su vida ha tratado de llegar al poder de la manera no convencional y que la vida no es tan larga, no va a llegar a los 180 años, que no podría hacerlo de una vez porque la siguiente, si no le va bien, terminaría preso quizás hasta el final de sus días. Entonces lo que entiendo es que, y lo ha explicado, quiero llegar al poder con las reglas de juego que existen a pesar de todas las piedras que ponen. Mi pregunta más allá, ¿qué pasa si llega al poder? Yo entiendo todo lo que me plantea, pero concretamente, o sea, medidas viables de las que he escuchado, que me pareció interesante, por ejemplo, el tema de que no está de acuerdo con la contratación de extranjeros, que en realidad en la ley está prohibido contratar extranjeros a menos que cumplan con ciertos procedimientos, pero que se debilitaron, desde mi punto de vista, además, en el gobierno de PPK, para debilitar el valor de la mano de obra peruana y traerse también abajo a la clase media, y le funcionó perfectamente y nos ha llevado a esta situación de crisis actual. Pero en cuanto a aspectos económicos macro, a aspectos de cambios radicales que haría, no, teniendo en cuenta que además va a requerir apoyo de congresistas y apoyo de Senado. No estamos en el presidencialismo como funciona y no podría plantear tipo... A menos que me digan, no, patearía el tablero el primer día que juramento. Entonces, es un poco aterrizarlo porque es lo que le preocupa a la gente. La gente dice, me van a quitar mi casa, me van a quitar mi iPhone. O sería, como dice usted, un proceso de construcción en un determinado, porque además le va a durar 5 años el gobierno. ¿No? Mire, yo creo que... No, yo creo que Antauro se va a quedar un poco más. De veras, yo creo de que ahorita la situación es agobiante, es caótica. Lo es. O sea, es cualquier, o sea, esa gente que se preocupa por eso es un problema porque ellos creen que están en Suiza. Al contrario, ¿no? Acá la cuestión es mover las cosas. Entonces, yo creo que justamente con nosotros va a haber una real estabilidad, ¿no? Pero para que haya real estabilidad, tiene que haber un proceso psicológico de la población. Entonces, por eso yo soy un convencido, ¿no? Que esta posición nuestra, que implica contemplar la traición presidencial como una extensión de la figura de traición a la patria, o la corrupción presidencial como una extensión de la figura de traición a la patria, y por consiguiente aplicable la pena capital, es el sine qua non para lograr esa atmósfera, ese efecto psicológico en la población para iniciar un proceso de cambios profundos de la sociedad. Y encima tenemos este tema de Odebrecht. Este tratado, este arreglo entre una fiscalía media trucha o un acuerdo trucho con unos delincuentes, unos zampones que han provocado un suicidio, que han provocado varias prisiones. Bueno, entonces esto para nosotros es el equivalente del acta de Talara, de Velasco. Entonces, para nosotros está hace tiempo justificado, ¿no?, restituir o refundar la República. Entonces, en ese aspecto, con la ley en la mano, con el artículo 307 en la mano y con la ley 26700 del 16 de diciembre del 2001 con Toledo, o sea, ya rigiendo la Constitución de Fujimori, que ordena restablecer la Constitución del 79 y ordena retirar la firma de Fujimori, tenemos nosotros la ley en la mano. O sea, vamos, en verdad somos los abanderados de la Constitución, del constitucionalismo legítimo en el Perú, porque la actual Constitución sigue diciendo que es un papel higiénico, por más que hayan restablecido la firma hace 3 días del japonés.
Uf, terrible. Pero también, así como mucha gente puede escuchar eso y decir, sí, tiene, o sea, creo que es justo y necesario, Ajá. pena de muerte para los corruptos y demás, también debes entender, o por lo menos lo has sopesado, el hecho de que eso va a incluir a tu hermano, y el Sí. hecho de que pase eso con tu hermano, pone en el imaginario de las personas, si él es capaz de hacer eso a su hermano, Ujú. ¿cuál es el límite? No, pero- O sea, puede claro. haber detrás de que, alguien que simplemente disfruta el asesinar No, a no, las yo no personas, disfruto, para demás. mí es una tragedia. Claro. Para mí es una tragedia y lo lamento en el alma. Y dentro de mi corazón tengo una tremenda tristeza, pero yo no lo puedo juzgar como hermano. No puedo juzgarlo porque simplemente salimos del mismo útero. Pero Te lo que juzgo como político. no, yo lo entiendo. Porque si no sería totalmente injusto, totalmente... Él es tan delincuente como Kuczynski, como Toledo, como García, como Fujimori. Y en el caso de él, moralmente, la pena es doble, porque él pasó como de los nuestros. Nosotros sabíamos que García era un Jijuna, sabíamos que Toledo era un grandísimo, sabíamos que Kuczynski era una patria. Este señor Ollanta era de los nuestros. Eso es gravísimo. Ya, pero, yo entiendo porque siempre habla de la pena capital y lo he explicado bien en el sentido de que hay otros países donde está implementada la pena capital para supuestos específicos. Obviamente señala que tendría que haber una modificación al Código Penal, lo entiendo. Su hermano todavía no ha sido sentenciado, o sea, todavía no se la Todavía podrían no, aplicar, todavía no. podría defenderse. Sí. Los otros también, el único que se adelantó a fusilarse solo, ya sabemos cuál es. Ya. Y de ahí están condenados, los que tuvieron que estar condenados, algunos los sacaron para que muera en su casa. A lo que voy es un tema de abogado. O sea, si usted instala la pena de muerte a ellos que cometieron los delitos antes de esos, no les aplicaría. O sea, no, es que nosotros lo que entendería no- que el claro, efecto práctico, claro. psicológico Ya, que claro, busca, pero ya, mira, práctico no sería. yo te digo, Ya vienes con tu cosa de abogado mira, también, yo esto. digo Es que no lo siempre, puede- no lo puede ya, fusilar porque mira, él mismo ha dicho que requiere una burocracia. Claro, claro. Y la burocracia no se Pero, lo permitiría. mira, lo que nosotros consideramos es que, muy aparte del proceso de Odebrecht de la Bajato, Ujú. si nosotros estamos al poder, nosotros establecimos un proceso por traición a la patria, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, yo también digo la Constitución. Diría, matamos a los que vengan, pues, ¿no? Y traicionen, pero no podríamos matar a los de no, atrás. tampoco quiero entrar en ese tema. O sea, se porque trata ese de es un hacer tema justicia. sensible, Por ejemplo, eso. yo digo, el ajusticiamiento públicamente de una autoridad virreinal por José Gabriel Condorcanqui en la plaza de Tungazuca en noviembre de 1780, ¿fue un acto Un 10 de ¿fue noviembre, democrático creo. o no fue un acto democrático? Esa es la pregunta del millón para la sociología peruana. ¿Fue un acto democrático o no fue un acto democrático? Seguramente los que el señor Tuesta Solevilla, que es el autor de la ley de partidos y es el non plus ultra de la democracia, nunca ha hecho un partido, pero es el que pontifica, él va a decir que no es democrático. Pero si yo leo La República de Platón, escrita hace 2400 años, que es el clásico de clásicos, de ahí deriva todo, es totalmente democrático, porque calza con la definición de democracia que da Platón al pie de la letra. Entonces, para mí, la revolución de la independencia, la batalla de Ayacucho, fue un acto democrático. Y si ahí murieron 700 realistas, bien muertos, pues, bien muertos. Lógico. Y es la Antauro, historia, ¿no? y en caso Entonces, usted... no es que uno sea malo, no es Claro, que uno sea claro. bueno, esa es la historia. Entonces, no es que yo sea malo con mi hermano ni bueno. Él es un ciudadano que traicionó, y no solo al país, sino a sus tropas. Y- No lo estamos juzgando por eso, sino por traición al país, así como a Toledo, así como a Fujimori. Es lo más justo que puedo ser. Yo procuro ser coherente. Justamente lo que me ha hecho sobrevivir en política desde la cárcel y mantener el liderazgo con mis huestes es la coherencia. Porque si debo ser coherente, pues ya soy un politiquero más de estos apestosos que van a competir conmigo en las... Más de 30 partidos, creo que son, ¿no? 49. Sí, ahorita. 49. Antauro, Esos debates van a ser de 20 horas. y en caso de que usted sea presidente, ¿qué tan convencido estás de que las Fuerzas Armadas te respalden realmente? ¿No? Que estamos hablando de las Fuerzas Armadas, la FAP, el Ejército, la Marina. Yo estoy totalmente convencido porque el militar es un tipo, está educado en el amor a la patria, como también en las universidades, Ujú. pero en el ejército es profesión, ¿no? Entonces, si se le hace ver al alto mando, no solo al alto mando, sino a la suboficialidad, pero principalmente a las tropas, al segmento de tropas, que es el 80% de las Fuerzas Armadas, y que es el ente rector o de donde saca su principal militancia el enocacerismo, que a su vez es el eje de la Alianza Nacional Antauro. Entonces,
nosotros estábamos totalmente seguros que lo vamos a, así como Velasco logró durante 17 años lograr que el ejército se sustentase en su vena patriótica nacionalista, porque ¿qué es? El patriotismo es simplemente la versión sentimental del nacionalismo, y el nacionalismo es la versión política del patriotismo. Entonces, por ahí, nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas van a cerrar filas, totalmente van a cerrar filas, porque también el militar es un tipo muy reglamentoso, y si se le expone que la constitución legítima del Perú es la del 79, y no la del 93, van a acatar, y es totalmente demostrable. Por eso que cuando cayó Pedro Castillo, 7 de diciembre del 2022, el 10 de diciembre del 2022 hubo un reportaje en que salió el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general, ahorita me acuerdo su nombre, Uf, me mata con el nombre. Gómez de la Torre, y él dijo, ante la prensa, hasta ahora ni un programa ha puesto el dedo en la llaga, él dijo, antes de hacer la reacción contra Castillo y de ponerlo, el alto mando nos reunimos con un alto jurisconsulto, con un alto constitucionalista, que nos demostró que nos debemos al orden constitucional. Demostró el artículo. Entonces, lo que no se le dijo a Gómez de la Torre es que, está bien, los militares nos debemos al orden constitucional, nadie lo duda. Pero la pregunta del millón era, ¿a cuál orden constitucional? ¿Al papel higiénico de Fujimori que no tiene firma o al legítimo del año 79? Entonces, esto es lo pero que a mí me suena que la Marina va a respetar más ese papel higiénico de Fujimori. Lo viene respetando hasta ahora. Tiene que hacerlo. No. Tiene que hacerlo, porque si no ya es sujeto, porque ya cuando uno es presidente, uno también es comandante supremo en la Fuerza Armada. Ahí está, eso ordena. Es, claro. Entonces, como se repite también, si no, la película Psicología, el militar solamente respeta a quien teme, entonces tendremos que ser temibles. Pues. Pero a lo que voy no va a ser necesario, tragar a la línea patriótica, o sea, la línea nacionalista. ojalá la gente diga, bueno, estamos de acuerdo, nos abrazamos. Lógico. O sea, pero digamos, un escenario de guerra civil también está, digamos, siendo evaluado. Bueno, cuando se refundan las repúblicas hay esos escenarios, claro. ¿no? Lógico, porque yo sostengo justamente en mi tesis de la República Cobriza, que da paso a la República Española, entra la República Criolla y ahora entrando la República Mestiza, está emergiendo, todo eso es un pachacute, es una refundación, hay signo de los tiempos. La República Española se inicia pues la República Cobriza se inicia con el mito de Macopaca y Mamaogrio, la República Española se inicia con el asesinato del Inca, la República Criolla se inicia en los campos de Junín y Ayacucho. La República Cobriza se está iniciando ahora. Y todos han sido partos sangrientos. Entonces, lo ideal es que sea pacífico. Claro. Procuremos que sea eso. Pero tampoco vamos a dejar que el nacionalismo claudique. Pero también estamos en la competencia. Por eso estamos entrando a la vía electoral. Y nos están poniendo impedimentos. Claro que sí. Y te van a seguir poniendo más impedimentos y demás. Hay algo que también me llama la atención, ¿no? Que es como, el partido Antauro, llamado Antauro y demás, y que tú seas la figura principal, hace que no vea muy bien los cuadros que estás formando y que has estado formando durante un buen tiempo. Tengo entendido que ha habido incluso reservistas que han postulado al Congreso por UPP, con la gente de Virgilio Acuña. Entonces, de una u otra manera... UPP es de... Perdón, pero esa versión de UPP era, digamos, no sé si... Mire, Unión por el Perú son nuestros amigos, el partido ya no tiene inscripción, pero ese tiempo, estamos hablando de 4 años atrás, cuando nosotros estábamos presos y no teníamos partido inscrito. Entonces dependíamos necesariamente de una organización ya inscrita. Pero entonces UPP hoy, por nos ejemplo, dio las mejores condiciones y cumplieron el acuerdo con nosotros. De ser vientre de alquiler. No, yo no lo tomo como vientre de alquiler porque fuimos convalidados, porque nosotros pusimos la mitad de los candidatos y sacamos 13 congresistas. En verdad fueron 17. Faltando 5 minutos nos robaron 4 por 8 votos, 7 votos. La gente de Acuña, pues. Esa es la timocracia, pues. Entonces hago la pregunta, hoy, no sé si te comprometo mucho, pero un eventual gobierno tuyo, ¿quién sería el premier? ¿Quién sería tu primer vicepresidente? ¿Quién sería tu ministro de Economía? ¿Tienes esa gente? Porque no puedo dudar hasta ahorita de lo que me dices y de tu compromiso con el nacionalismo, pero hay gente también detrás, gente que capaz. Hay gente bastante capaz. Te diré que yo estoy haciendo una especie de Estado Mayor, ¿no? Aparte del Comité Ejecutivo Nacional, que es lo que la maquinaria, el dínamo del partido, ¿no? Aparte yo, como Antauro Humala, tengo un Estado Mayor.
Entonces te diré que tengo economistas, tengo también compatriotas, colegas militares, tengo gente de derecho también. Porque una de las peores cosas de Pedro Castillo fue ese momento en el que juramentó su primer gabinete y se va a Francia por un lado, se va Aníbal Torres. Mire, es que esos señores, la verdad que nunca, era como poner a alguien en una nave interespacial, pues a un conductor de motocar, ¿no? Una cuestión no lógica. Entonces, era una situación. Esa es la desgracia. Esa es la desgracia del país. Claro. Porque no sé qué periodista dijo que Castillo es el Perú. Sí, claro. Es el Perú. Es un gran análisis. Es un buen reflejo de Porque, digamos, usualmente, dadas las condiciones, un buen profesional decide irse del país. Entonces es doloroso. Porque eso somos. Entonces hay que dejar de ser eso, ser algo mejor. Entonces, por eso, la gran desgracia que hemos tenido que se llega con Ollanta, traiciona, ¿no? Se llega con Castillo, inepto, ¿no? Y Toledo, recontra corrupto. Entonces, pero la República Mestiza va a seguir ganando las elecciones, van a seguir saliendo sus exponentes. El problema es la identidad. Por eso yo sostengo siempre, es imposible un proyecto nacional si no hay identidad nacional. Pero usted no comulga con la izquierda, por ejemplo, de Verónica Mendoza, la izquierda de Indira Wilca. Mentira, es falso. Yo tengo mucha admiración por el padre de Indira Wilca, el gran Pedro Wilca, carajo, militante, dirigente sindical, feroz, lúcido. Yo escuché su discurso, muy bueno. Y lamento su muerte. Y mis padres fueron militantes del Partido Comunista Peruano. Mi madre militante trotskista antes. Entonces yo he gateado por la clásica biblioteca roja de los estudiantes de San Marcos. Entonces yo estoy curado contra el susto. Pero se dice que Isaac le enseñó marxismo a Mario Vargas Llosa. Claro. Y en mi caso yo, así como mi padre, subordinamos todo nuestro conocimiento del método marxista, lo subordinamos siempre a la indianidad. Porque para nosotros primero es Manco Cápac, por lo menos en los Andes, primero Manco Cápac y después Marx, Lenin, o Adam Smith o cualquier otro fulano, ¿no? Después son ellos, sí hay después. Entonces empecemos por casa. Esta es nuestra posición, que podría ser la posición de un nacionalista ruso, de un nacionalista norteamericano, de un nacionalista hindú. Claro. Entonces, en ese aspecto, sí coincidimos con la izquierda en la cuestión de la Asamblea Constituyente, porque normalmente en el Perú, como hemos visto, se es pobre porque se echó, se es pobre porque está justamente dominada. La Asamblea Constituyente es un camino, por eso le preguntaba hace un rato, porque hacer todas las reformas que plantea, nuevamente me pongo abogado, sí requiere de alguna manera que la mayoría de la sociedad que debería estar de acuerdo con las ideas nacionalistas lo manifiesten, ¿no? En un plebiscito, en una... por supuesto. No, o sea, no sería un cambio como que podrías llegar al poder y decir ya lo restituyo y ahora se cambiaron todas las reglas, sino que requeriría un trabajo... No, se va a respetar... Es muy fino, claro, ¿no? Claro, por ejemplo, mire, mi posición es simplemente... Y no es mía. Lo que yo propongo de restituir la Constitución del 79 también lo propuso Alan García. Claro. Cuando Alan García gana la elección en el 2006, perdón, yo estaba preso ya. Y me llegó el plan de gobierno de Alan García. Y la primera hoja decía por la restitución de la Constitución de allá de la Torre. Alan en el gobierno no tocó ni el tema. Ollanta, voy a restituir la Constitución y lo hace un minuto. Y el resto traiciona, ¿no? Castillo no tenía ni idea de eso, porque la neurona reina de Pedro Castillo era Aníbal Torres, y Aníbal Torres era un antiguo fujimorista, era hincha de la Constitución de Fujimori. Entonces le quiso llegar a la Asamblea Constituyente por el camino de la Constitución de Fujimori y perdió, tenía que perder, el camino no es ese. Ahí discrepamos los nacionalistas, el camino es por la Constitución del 79, que es la legítima, y ahí obviamente para darle la mejor confianza al pueblo es el referéndum. Ustedes quieren que se restablezca, ratifican el restablecimiento de la Constitución 79 para ir a una Asamblea Constituyente, referéndum, todo consultando a la población. O sea, acá no va a ser más democrático que lo nuestro. Claro. ¿No? Obviamente no le vamos a consultar nada a la CONFIEP. Claro, ahí está. Ese es el tema. Ahí es donde yo quería que me explique de aquí, ¿no? O sea, su cercanía con López Aliaga. ¿Son amigos? Sí, claro, le dedicó... Creo que el libro que tenía, Antauro. O sea, ese es un acercamiento que se dio cuando usted está en prisión. Sí, yo estaba en ese tiempo en Piedras Gordas, ya estaba como 14, 15 años en prisión.
Y este señor recién aparecía en la política, recién yo sabía de su existencia, y tuvo la gentileza de mandarme con dedicatoria su libro. Lo leí, ¿no? Obviamente su enfoque es empresarial, pro extranjero, pero defiende lo suyo. ¿No? Defiende lo suyo. Defiende lo suyo y cierra el Estado Por supuesto, obviamente, eso podría calificar como un traidor. Claro, estamos en las antípodas, y después me llamó la atención porque me obsequié el libro y después por la televisión pude ver desde la prisión que él decía que si salía libre solamente me iban a recibir 4 gatos en Andahuaylas, los que mataron a los policías. Entonces, obviamente me pareció incoherente, por eso yo pienso que un político debe ser coherente. Esa dedicación no se condice con la expresión que tuvo. Y en Andahuaylas no nos recibieron 4 gatos, nos recibieron 40.000 andahuaylinos. Y dieron el veredicto que los que mataron a los policías fueron las fuerzas de seguridad del Estado peruano. Un crimen de Estado. Esa es, o sea, hay no sé si habrás visto ese reportaje en Punto Final de hace un buen tiempo de Latina. De Nicolás Lucar, creo. Sí, de Nicolás Lucar, en donde, o sea, ya no está en el canal de Latina. Lo han bajado evidentemente, pero está aquí, ¿no? Es la verdad del Andahuaylazo. No sé si has visto hace tiempo ese reportaje. Si escucharlo, sí lo he visto. Entonces, en donde de una u otra manera mencionan que es Otto Guibovich, el entonces ministro del Interior, quien manda francotiradores en ese enfrentamiento que hay entre reservistas y policías. Y estos francotiradores que en teoría estaban en la ladera, en un cerro detrás de ello, son quienes finalmente disparan a la policía. Así es. Y para, supongo, darle la sensación a la población de Antauro, asesino de policías, mira y demás. Y tú no estabas ni siquiera, creo, en el enfrentamiento. Y Otto Guibovich sale a decir que él definitivamente mandó francotiradores, pero los mandó después. Mira, pero el perito que sale aquí en este reportaje, y es un perito que no sabe de qué está tratando, es un perito que dice, no, las balas que le dan a los policías no vienen del enfrentamiento con los reservistas que es al frente, sino vienen como que de atrás o de un costado. Y ellos no se dan cuenta, por la forma como entra la bala de arriba hacia abajo. Claro. Está demostrado que las balas entraron, balearon por la espalda a los policías y en ocasiones estaban las barricadas que estaban al frente. Pero lo principal también es necesario tener en consideración las circunstancias. Ahora sabemos, por las declaraciones de Lavajato, que 7 semanas antes que estallara el Andahuaylazo el 1 de enero de 2005, en una suite de Río de Janeiro, en el Marriott, se reunieron para pactar la coima de la Interoceánica del Sur por $37 millones, entre otras coimas más. Avidan O, Toledo, Joseph Maiman y Marcelo Odebrecht, ¿no? Entonces, ahí se firmó la coima. Entonces, cuando 7 semanas después estalla una rebelión militar de un movimiento que todos los días lo amenazaba a Toledo con sublevarse, lo acusaba de corrupto, ¿no? Y el hombre tenía el cheque ya en el bolsillo. Entonces nosotros sabemos que Toledo entró en pánico. Entonces lo primero que hace es ordenar un crimen de Estado. Lo primero que hace es meterse un par de guaracazos, me imagino. Entonces ahora un crimen de Estado suena descabellado, ¿no? Sí, claro. Pero pasan, porque también en la marcha de los 4 suyos hubo un crimen de Estado. Porque ahí, en el Banco de la Nación, le metieron dinamita y mataron a 5 trabajadores. Y después se descubrió que la dinamita la metió el CIN de Montesinos, o sea, el Estado. Pero le echaron la culpa en ese entonces a Toledo, y Toledo se la picó a Argentina porque lo acusaron de asesinato. Entonces, a Toledo ya le habían dicho eso. Toledo sabía que eso sucede en la política peruana. Entonces, cuando sale un movimiento comandado por un patita, un loquito, que para amenazarnos, según ellos, bueno, el hombre entró en pánico y ordenó el crimen de Estado. Entonces, ¿a quién lo ordena? Lo ordena al ministro de Defensa. El ministro de Defensa era Roberto Chiabra. Ahorita está el congresista. Claro, y creo que también tiene aspiraciones de ser presidente. A ver, sería bueno que lo inviten acá y pregúntenle al respecto, ¿no? Entonces, y a su vez le ordena al comandante general del ejército, que a su vez le ordena al comandante general de la Brigada Federal, general Guibovich, que también ha sido congresista. Sí. Entonces, estos ya van con los francotiradores y están en los planos del plan de operaciones que tenemos en nuestro poder, ya lo tenemos, sale el emplazamiento de los francotiradores en las cerros Guayhuaca y Guayrapata, justamente donde salen los disparos que matan a los policías. Y además tengo las declaraciones públicas del ministro Basombrío, que es un antinacionalista furioso, y él dice públicamente que los disparos que mataron a los policías fueron asesinos emplazados en la espalda de los cerros.
en las faldas de los cerros estaban los francotiradores, todos los reservistas estaban en barricadas. Entonces, es un crimen de Estado que hasta ahora la justicia no quiere reconocer. Yo ya presenté mi recurso de revisión, me he entrevistado con la presidenta del poder del TC, lo que ahí ya está, llegó en habeas corpus, y estoy esperando que me den audiencia. Ahora me he enterado de que nos han dado audiencia para el 28 de enero para pretender declarar ilegal mi partido. O sea, para eso son rapidísimos. En Navidad la primera instancia, ahorita de enero nunca hacen nada porque entran en vacaciones, pero ya me intentaron para el 28. No han resuelto nada. Entonces, estamos viendo que acá esto es una dictadura. O sea, cuando se quejan de que Maduro es un sinvergüenza, un hijo de la guayaba, acá son peores. Son hijos de brujas, somos hijos de puta. ¿No? Acá, por eso dijo la santa puta democracia. Es lo que sucede acá. La prostidemocracia, ¿verdad? Entonces, ¿Verdad? ¿Qué frases son? Dirás. Pero aún así, nosotros somos conscientes que tenemos que bregar. Eso te iba a decir, porque ya que estás hablando de esta prostidemocracia, ¿no? Claro, digamos, mi pregunta va acerca, ya que estás mencionando el tema de la inhabilitación de tu partido, ¿hay un plan B para ti en caso te inhabiliten? Bueno, yo no estoy inhabilitado porque la ley Antauro se cayó. O sea, hubo una ofensiva contra el candidato que soy yo y contra el partido. El jinete y el caballo. Claro. ¿Ya? El jinete ya se cayó la ley Antauro. Pero me he quedado... Quieren que nos quedemos sin caballo, pero el caballo pelea, pues nuestro caballo es heroico. Nuestro caballo va a seguir. ¿Tú crees que igual para cualquier otro partido sería atractivo si por A o B te quitan el caballo, ir en alianza contigo porque nadie reúne esas cualidades que tú autorreconoces que son liderazgo y entusiasmo que generas en la población? ¿Crees que hay algún candidato que pueda competir en esos atributos contigo? Bueno, la verdad no lo creo. Pero en el plan B que ustedes me han hecho que me refiera, estamos justamente viendo en la ley de partidos existe el capítulo de alianzas y el capítulo de integración. Entonces tenemos a los hermanos de Juntos por el Perú, que estamos en plena faena, y otros partidos más. Justamente me preguntaron si yo tenía problemas con los sectores de izquierda, porque no hay que decir izquierda, hay que decir las izquierdas. Es que siempre hay varias izquierdas. Que siempre que te preguntan, ¿no? Tú eres de izquierda, tú eres comunista, tú dices, no lo soy. No lo soy. ¿No? He tenido formación marxista por mis padres, domino el marxismo, domino el método dialéctico, pero lo subordino a mi nacionalismo tahuantinsuyano, al etnonacionalismo que en versión militar es el etnocacerismo. Esa es mi posición. Entonces, y lo proclamo, por eso en muchos casos coinciden las banderas nuestras de manera natural con las banderas de izquierda, como que también con las banderas de derecha. Por eso salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les encanta, les aloja. Es necesario. Sí. Y ahí coincidimos con la derecha extrema, pero ellos lo hacen para ahogar a la población, nosotros lo hacemos para poder ajusticiar a los de arriba. Esa es la gran diferencia. Y en ese contexto, vamos, supongo, a temas que siempre son bien complicados, ¿no? Temas, por ejemplo, como ahora, la minería ilegal. Ya. Se habla de la minería ilegal, que está incluso ahora en el Congreso. Salió López Aliaga el otro día con mineros ilegales. Este término, minería ilegal, minería artesanal, minería ancestral, ya no es solamente un par de personas con pico y pala. Ya estamos hablando de gente que se mueve grandes cantidades de dinero y demás. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto? Mira, mi visión es obviamente nacionalista. Entonces, si yo considero que mi pueblo, mi población, está casi en 80% informalizada, o sea, casi ilegal, casi subversiva, es el estado normal del casi el 80% de los peruanos. Y si veo de que el agro nativo está en una bancarrota, las chacras están abandonadas, todo lo que surge es la agroexportación, ¿no? Y hay una tasa de desempleo masivo. Encima con el 1,5 millones de venezolanos que nos han zampado, que el Estado se preocupa más por ellos que por los peruanos. Entonces, y encima hemos sido un país más damnificado en el COVID. Hasta ahora la economía está que trastabilla. Entonces estamos en una situación de emergencia nacional para nosotros. Entonces, en esa situación debemos, como Estado nacional, apoyar a la minería informal. Que yo llamo minería nativa. Y en este término nativo incorporo a los mineros informales, a los artesanales y hasta a los ilegales.
Porque esos señores han sido empujados por las transnacionales que les ponen, hay un monopolio de cuadrículas, hay un tráfico de cuadrículas, y son empresas transnacionales que le cobran su impuesto a ese señor que es un peruano que le saca el ancho con 10 o 12 de su cuadrilla, y son ilegales porque no están con esa ley, una ley bastarda, una ley antinacional. Entonces para mí esos también son patriotas. Entonces yo soy un gobierno nacionalista que estoy llegado con las banderas de Velasco, con las banderas del Plan Inca. Obviamente, estos señores van a ser mis engreídos, van a ser mis embarados, ¿no? Y voy a aplicarle la ley aquí de la letra draconianamente a las transnacionales. Voy a medirle qué metal sacan, si es polimetálico, si es metálico, cuánto me debes de canon, cómo es la de repartición, porque en el fondo es la repartición de la riqueza. Claro. En el fondo es la repartición de la riqueza. Entonces, para mí esto de las regalías, cánones son ripios ante un mal acuerdo, porque si hubiera un mal acuerdo no estaría ni canon ni regalía. Entonces, cuñadito, nos repartimos la riqueza, mitad tiene que ser, si no te expropio. Pero el problema es que también la minería ilegal viene apropiado, viene con temas de trata de personas, prostitución infantil y demás. La minería legal también viene así, la minería legal, obviamente. A lo que quería ir, por ejemplo. Ahora por ejemplo, Chalhuahuacho, me di cuenta, muchachos, ¿no? La prostitución está en su auge. Esa cosa no se veía antes. Yo trabajaba en Chalhuahuacho cuando era teniente, era zona de emergencia, no había metal, solamente había terrucos y abigeos y el ejército que nos combatíamos, y el pueblo siempre agobiado. No se veía prostitución. Ahora hay prostíbulos en Chalhuahuacho. Ahí está la minería legal, las bambas, hay que aplaudir. Pero cuando se habla de la minería informal, pues... Pero a lo que voy es pero más allá obviamente del problema de la prostitución y de los vicios que se pueden generar dentro de las bonanzas del capitalismo, llamémoslo así, el problema con la minería ilegal va más allá. O sea, ¿cómo harías que tribute? Porque no tributa. No, y nuevamente, voy a aplicarle las reglas draconianas a las mineras legales. Obviamente se las aplican, las multan, las sanciones, quizás no paguen, se pelean por pagar, pero el otro no lo puedo fiscalizar. No. Y entenderían lo de minería, cuando hablamos ya de minería ilegal, porque una cosa es un minero artesanal, un minero informal, que siempre han existido, que han trabajado en el sistema de cuadrículas, que tienen, la norma misma lo beneficia para que se desarrolle en un proyecto que sea de envergadura mayor, pero como bien señalaba Hugo, ya la minería ilegal ha crecido tanto, ha sido también penetrada por la mafia, porque no me estás hablando de gente que lo viene haciendo históricamente y por subsistencia, sino que ya quiere llegar a un tema de escala y entrando sin las reglas del juego que entraron la gente durante años, ¿no? Creo que hasta el papá de Verónica Mendoza creo que ha tenido concesiones mineras. Entonces, no es solo que las reglas del juego quizás sean muy difíciles, sino que las quieren relajar, y eso genera un perjuicio obviamente en el ambiente para empezar y en la economía, porque nuevamente no tributan, ¿no? Entonces, un poco eso ¿cómo lo trataría? Mire, para nosotros es una necesidad, así como en la época de Velasco, crear el banco minero, un banco minero, porque el Estado, nosotros debemos el primer comprador. Ahorita tener un kilo de oro, para un minero informal, tener un kilo de oro es tan peligroso como tener un kilo de cocaína. Una bomba. Es como tener un kilo de cocaína, te meten preso, te encadenan, te ponen tu organigrama, organización criminal. Entonces... Está preso Chibolín. Entonces nuestros mineros informales son unos perseguidos en su propia tierra y tienen que exportar clandestinamente el oro a Bolivia y otros sitios. Entonces, para nosotros... Ecuador se están metiendo también a sacar el oro. El Estado, banco minero, compramos el oro. Y de pasadita otra vez, ¿no? Rellenamos el sótano de nuestro Banco Central de Reserva con oro contante y sonante. Porque ese oro que había antes... El respaldo. Era el respaldo. Ahora funcionamos en un sistema de deuda. 30 años, 40 años, usted tenía su moneda, su billete de 20 soles, 10 soles y decía 10 soles oro. Claro. Ahora le han quitado esta palabrita de Fujimori, borraron la palabra oro y nadie ha dicho nada. Porque antes tú te ibas con tus 10 soles oro, tocabas la puerta al BCR y le decías a Julio Velarde, dame mi oro, tú toma tu papel y te daba tu miligramo de oro. No, ahora te dicen, toma mi papel sol, dame mi oro. No, te dan un papel dólar. Eso es algo otro papel, porque ahora el respaldo de la moneda peruana es el dólar. Y nosotros, gracias a Julio Velarde, financiamos la inflación norteamericana. No, pero eso no viene solo de Julio Velarde, eso justo estaba revisando, eso viene desde la misión Cumberland en 1921 durante el onceno leía, que básicamente se funda el BCR. Pero una de las funciones del BCR es la política monetaria, la emisión de billetes, la emisión de monedas. Los billetes se hacen en Inglaterra, las monedas se hacen en el extranjero, ni eso sabemos. Entonces hay que ser bien pobre diablo, bien traidor, para permitir que un Estado haga su moneda en Londres o en Santiago de Chile. Porque te digo, cuñadito, hazme 2 millones de billetes de 100 soles. Tú haces 2 millones, me entregas, pero haces 4.
Haces 4, me entregas 2 y después mandas un inversionista chilena y compras la telefónica. No. ¿Qué pasa? Por eso ¿Cómo digo, puedes? claro, a lo que me refiero es un sistema de deuda al que nos hemos sujetado desde 1921, por eso obviamente el Por eso funcionamiento... se llama Quiero oro. emancipación, Porque el refundación. BCR Oro de es ley, la oro de réplica ley. de lo que es el FED en Estados Unidos y cuando lo funda Leguía lo hace porque el país se había endeudado tanto, lo que quería era atraer inversión extranjera. Los gringos le empiezan a prestar un montón de plata y en un momento mandan a Cumberland a decirle, oye, revisa que estos patas Sí, puedan sí, pagar. sí, Él lógico. se da cuenta que el Perú no puede pagar y los gringos lo que te dicen es, dame las aduanas, voy a cobrar yo los aranceles. Crea un Banco Central de Reserva como el mío, pero además el primer presidente del Banco Central de Reserva es Cumberland, que es un gringo. Sí. Y ellos te enseñan a decir, y así vas a manejar tu economía. Entonces, es la entrega del sistema económico que además ha persistido durante todas las constituciones, porque en la de 79 no se corrige, Ajá. y que se mantiene hasta ahora, porque como tú dices, nosotros funcionamos en un sistema de deuda que lo que rige es lo que manda en la economía de Estados Unidos, porque el dinero no está respaldado en oro, como no lo está respaldado en Estados Unidos, sino está respaldado en deuda y en bonos de un estado que si se cae nos venimos todos abajo. Esto es un problema. Entonces, para nosotros, yo voy a un ejemplo claro. En la época de Velasco, el Estado, había un Estado nacional soberano fuerte, porque la riqueza era en función al Estado. Aparte de Petro Perú, que es lo único que ha quedado, estaba Cider Perú, Enaper Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Aero Perú. Era una barbaridad. Todo eso con Fujimori bueno, se haya privatizado y ha ido a empresarios peruanos, no. Acá Peseteó. privatización fue sinónimo de extranjerización. Claro. Entonces, Aeroperú en Chile, Telefónica Española era antes Entel Perú, ¿no? Hierro Perú, Shogun de los chinos, y puedo seguir. Entonces, cuando se hace un estudio del ingreso per cápita PBI que hace Jaime Altaus, que es otro furioso anti-etnocacerista, él hace un cuadro estadístico de los últimos 40 años y se llega que la máxima cúspide de ingreso per cápita PBI en el Perú fue con Velasco, año 74, y después con García, año 2012, 2013. Pero la gran diferencia era que con Velasco esa riqueza era propia. Petroperú, Hierro Perú, Minero Perú. Con García esa riqueza era ajena. Telefónica Española, Shogun. Y esa es la situación. Esa es la situación. Entonces ahora viene Chancay. Yo siempre he dicho, Chancay, los dueños no somos los peruanos. No, No. claro. 60% es del Estado comunista chino y la otra 40% de Volcan, que Volcan es es de la familia LED, que son testaferros de Era. Glencore, era de Glencore, que es una multinacional. Suave, no Esa es una multinacional inglesa, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuál es el grado de soberanía que puede tener en No, Chancay además el te han Perú? mandado su carta diciendo a mí no me supervisa porque esto es territorio marítimo y no es claro. territorio terrestre. Ya te están poniendo las Entonces, caras. ¿qué va a pasar? Nosotros, si somos gobierno, tenemos que sentarnos otra vez con Glencore y con Costco Shipping. Y decirles, mire, compatriota, no, señores, porque no son compatriotas. Ustedes firmaron con los secuestradores de la casa, en función de una constitución usurpadora. Que esos acaban de ser fusilados. Ahora te entiendes con los dueños de la casa. Así. Con terror, con Entonces, ¿cuál va a ser simplemente una nueva repartición de la riqueza? Ya, pero ahí no te parece, solamente para complementar lo que estás diciendo, que además tiene un problema geopolítico porque ese puerto no, o sea, estratégicamente Chancay para China debe ser su puerta de entrada a toda esta parte del Pacífico. Claro. Cierto. Tendríamos que ser el tejón porque si no... Claro, porque China O sea, ¿qué le darías a posiblemente- cambio, pues? Claro, China nos puede mandar su sexta flota también, ¿no? Obviamente, ¿No? claro. Si toda su flota pesquera está llevándose nuestra flota, entonces, por eso yo digo, ¿no? Debemos tener unas fuerzas armadas disuasivas. Eso le hago a la Pero gente, eso es gasto. No, pero la disuasión, en verdad los secretos más apelan a la disuasión que otra cosa. El 1% será guerra, pero no mete 99% sería disuasión. Entonces, si ven a un tejón bien arrebatado, China va a sacar su raíz cuadrada, si vale la pena venir. Pero explícales por qué lo del tejón, porque el tejón no se lo come el león, porque el león... El tejón es un animalito que está en National Geographic. No te he visto, pero es un animalito de este tamaño que en la selva, en la sabana africana se enfrenta al leopardo, se enfrenta al león, se enfrenta a la hiena. Y estos lo respetan porque el león sabe que ese tejoncito es tan bravo que él se lo va a comer al tejón. Sabe que el tejón en su bravura le va a cortar la uña, la víscera, la garra le va a del sacar, dedo meñique claro. de la pata. Entonces el león no quiere perder su garra del dedo meñique. Más le sale la cuenta de dejarlo vivir al tejón. Y se va a comer venados, cervatos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la posición nuestra, ¿no? Perú es un Países tejón. pequeños, pero Claro. que se hacen respetar con soberanía, que se ha dado. Se ha dado.
¿no? Se Que ha no dado en somos Sudán. pequeños en relación a otros países, por ejemplo, Europa, Claro, que territorialmente Ecuador, son mucho más chicos o el y tienen mismo soberanía, Salvador. ¿no? Claro. Aparte, pues, nosotros no somos Cuba, no somos una isla. Somos mucho más que Venezuela, porque Venezuela solamente produce petróleo. Producimos todo. Somos el primer productor de zinc, el segundo en cobre, somos el tercer productor de oro, el segundo en toda la tabla periódica de Mendeleev. Estamos en el top 10. Hay hasta uranio y litio por sacar, Lógico. no se sabe para... Claro, hay, Entonces, hay ahora yo le recursos. digo, y también el nacionalismo es un efecto psicológico. Yo le digo una cosa, y acá entra el tema del deporte. Yo nunca he visto que el Perú haya sido potencia deportiva, sino con el nacionalismo del general Velasco. Fuimos al Desde el mundial. año 75 el El Perú mejor mundial. califica al mundial, comienza a clasificar a los mundiales, cuando eran 16 equipos, ¿ah? Nada que 24, con 32, repechaje. creo. Claro, con- nada no, no. menos, claro. El- Partidos El únicos. Perú campeonaba, era campeón sudamericano de fútbol, campeón sudamericano de básquet. Estaba Duarte, Lalo Aguilar, de básquet. Con cholos de 1,70 m, 1,80 m, le sacamos el ancho a los argentinos 1,90 m, 2 metros. Campeones sudamericanos fácil, de vóley, hasta mundiales en las Olimpiadas. Entonces, atletismo, campeones sudamericanos con Acevedo. O sea, el tiro comienza a aflorar. Entonces, cuando se dan esos efectos psicológicos, también la moral del pueblo comienza a levantarse. O sea, tú dices que si fueras presidente Es del Perú... más, también en el arte. Justamente los grandes cumbiamberos, eso, los ¿no? grandes chicheros han salido de esa apertura nacionalista porque se obligó a las radios a sacar solamente música Y se invirtió peruana. un montón en música peruana, Música ¿no? peruana. En música criolla, en música Entonces, vernacular, ahora, folclórica. Claro. Yo justamente me niego a aprender inglés porque es mi manera individual de resistirme a la globalización. Claro. No quiero aprender. O sea, si tú eres Escucho presidente de la música en inglés. Padula, Oliver Sone, no van a jugar en la selección peruana. Mira, justamente la selección, mira, si yo fuera, mira, Ya vi que ibas a decir que no. mira, no, pero ha Oliver clasificado Sone, no. con la Padula y con Estonia por clasificado Perú, no está último, ya. No, no por ellos, no por ellos, no por Sone, No, ni pero por- yo te ni digo, por- ni mira, por la Padula. yo si fuera entrenador, yo cobraría sueldo mínimo y hago clasificar a Perú con toda seguridad. No. ¿Sabes por qué? Miren, primero yo haría la selección. ese es populismo, ¿Le puedo dar un consejo a Ese Fossati? populismo. Dale, Se ya puede- está, se puede- ya se se puede- fue. ya no está- Puedes entrar tú, claro. ¿A quién le puedo expresar mi pedido, mi recomendación? a Lozano, A Lozano. Imagínate. A Lozano. Tal cual. Al presidente de la federación. Sí. Bueno, te le voy a dar una sugerencia, señor Lozano. Arme la selección A y la selección B. La selección A chocolatea a todos los equipos de la Liga 1 que sean de cota alta. Chocolatea al Alfonso Ugarte de Puno, a los Changas, todo, y juguemos solamente en Cerro de Pasco. A Bolivia le juguemos en el horno de Sullana. Ahí está. ¿no? Y campeones del 36. Y la otra selección B, esa selección es con los extranjeros, con todo, y que vayan a jugar al extranjero. Con eso tenemos todos los puntos del local asegurados. Y con eso No hubiéramos lo clasificado. había pensado. Ese es sentido común. Es común de los sentidos. ¿O no? Con sueldo mínimo. Claro, con sueldo mínimo. Con sueldo mínimo. Y hacemos clasificar a Perú. Bueno, para mí el mejor, ahora mira, el mejor entrenador peruano ha sido peruano. Roberto Chalik, Marcos Calderón. Bueno, Calderón, Pero se le pusieron claro. contra las Disculpa cuerdas Ricardo argentinas. Gareca, ¿no? Disculpa Ricardo Gareca. Gareca clasificó en mesa, fue un falso valor. No seas malo. No, es que justamente es parte de nuestro colonialismo mental. Queremos un extranjero hasta como entrenador. Pero No nadie se puedes da negar- cuenta no que puedes Gareca. negar lo que hizo yo Gareca, sí lo ¿no? niego totalmente. Estamos novenos, Siendo nada. séptimos, Ya, octavos ya. y terminamos quintos. Ya, gracias a Bolivia, que nos dio 3 puntos y Bolivia ganó 2. Chapa, O sea, lo bueno, que hay. así cualquiera. Yo también clasifico en la pero mesa. en la siguiente No clasificamos. no, pero Ahí llegamos de al repechaje. repechaje. Ya, pues, pero no No estamos, clasificamos, ¿no? o sea, no somos, no hay que ser pero- mezquinos, no hay que pero ser yo te mezquinos. digo, Marcos Calderón, O sea, no, Marcos Calderón nada en clasificó contra a de Chale y Argentina Marcos Calderón. 78, Chale lo anuló a Maradona y de 6 puntos le sacó 5 a Argentina. Ujú. Y Argentina con los huevos en la garganta clasificado. Así ha sido. Y llega a ser campeón mundial. Entonces están los hechos. El problema es que los peruanos no creemos en nosotros mismos. Eso es otra cosa. Somos recontra Pero tigres, sí siento somos que recontra tigres. Gareca por lo menos es el paren. Hay un montón de argentinos que vienen aquí, al peruano le encanta el argentino, el extranjero y demás, sí. Pero no me siento cómodo diciendo que Gareca solamente por los puntos en mesa. Pero es una realidad. O
¿Con cuántos puntos terminó Perú? Bájale los puntos que encontré en la mesa, No, hubiera pues no, clasificado. estábamos Hasta tranquilos. Paraguay clasificada. Sí, tal cual. Y ahora creo que van a ir más todavía, ya van todos los que juegan. Sí. Menos Pero nosotros es que un somos fiel los últimos. reflejo, el fútbol es bien reflejo del De la Estado sociedad, peruano, de la claro. sociedad. Porque mira, los Totalmente, principales totalmente. equipos En de el No, fútbol... tú puedes fusilar a medio Perú, pero si clasificamos al Mira, mundial, la gente claro, no va a los decir nada. principales equipos Sí. de peruanos intervenidos judicialmente por la SUNAT, quebrados. Sí, Así claro. como los partidos políticos, quebrados Ujú. todos. Los últimos presidentes de la federación presos. Sí, sí. ¿no? Incluso Manuel Burla de Estados Unidos. Los equipos Delfino. peruanos, los equipos todos quieren, hasta Haití quiere jugar a Libertadores con los equipos peruanos, porque somos los coleros eternos, ¿no? Quizás salvando la excepción de la U. ¿no? Sí, ¿no? lo más Quizás, real. no, Tal las cual. cosas como son. Las ¿no? cosas como son. Las cosas como son. ¿Sí o no? Y obviamente, Vienen atrás, ya empezaron a ya está bien, y obviamente, ya no voto por ti, pues, ya no voto por ti. y obviamente mi respeto al cienciano, pues, el cienciano Siempre, siempre, tu colegio, ¿no? tu colegio. No, Cienciano. mi colegio. Sí, justo hablando de Cienciano, fue en Cusco que tuviste un enfrentamiento muy fuerte con una periodista que Ahí en decía Cusco. que el cannabis era ¿Fue en ilegal. ¿Fue en Cusco? Ah, sí, 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 fue en Cusco, fue en Cusco. Fue en Cusco. Bueno, es que yo me eduqué en Cusco. Yo aparte, yo estuve en el Franco Peruano y en quinto de media fui expulsado del colegio por indisciplina. Entonces repetí el año y mi padre me Prefiero deportó cambiar. al Cusco y ahí entré al Colegio Nacional de Ciencias y Artes y terminé nuevamente quinto de media. Claro. Y al año siguiente entré al ejército. Ujú. Pero el Cusco para mí marcó mi personalidad, marcó mi manera de pensar, porque es como es la capital histórica, Claro. es de la altura del Cairo, de Atenas, así de milenarios del Cusco. Entonces, yo siempre le agradecí a mi padre que me haya mandado al Cusco. Y claro, y finalmente creo que ningún otro candidato Ujú. ha defendido el tema que es legal, que el cannabis, que el consumo de Sí, cannabis sí, no sí. es delito. Mira, yo lo defiendo porque yo he estado 18 años en la cárcel, ¿no? Y uno entra a la cárcel, ¿no? En el caso nuestro, como rebeldes, Ujú. yo nunca entré, ni mis reservistas entramos para ser el preso del año. Nunca fue mi afán ser el preso del año, siempre entramos como rebeldes. Y de ahí sacábamos nuestro periódico. Yo he pasado casi la mitad de mi condena en el hueco, ¿no? Entonces, tenía rebeldía contra los jueces porque era un juicio abusivo. Así me ¿no? acuerdo. Totalmente Sí. tenía que tirar las bancas porque era un crimen de Estado y así me han juzgado. Entonces, y de ahí hemos pasado el COVID ahí. Entonces, yo he conocido ahí el inframundo. ¿no? Ya. De muchas maneras. Entonces, hemos hablado del cannabis y el cannabis, yo le digo que en las cárceles los que fomentan el cannabis es el mismo INPE. Ujú. Y no solo el cannabis, todas las sustancias. Fuerte Porque es la declaración. única Brother, manera, fuerte. la única manera de aplacar a una población penitenciaria Uf. totalmente Abandonado. abandonada, Irascible, ¿no? irascible. Yo tengo información de que el Lurigancho, donde hay 10.000 presos y los días de visita es una población de 30.000 personas, debe entrar todos los días 5 a 8 kilos de cocaína, porque si no ese penal se subleva. Ese Claro. penal no se puede llevar, la misma Es como la el policía lo marginal, sabe. mano. Uf. ¿O ¿Cómo controlas a Fuerte, gente así? Entonces, Ay, ay, qué fuerte. ya es, Qué duro. ya es algo que no se dice, no se escribe. Entonces, en las cárceles, cuando hubo el COVID, eso lo voy a contar, fue una masacre. La Claro. primera La oleada. porque Eso me no han había, contado. no había, El no tratamiento. había, no había pues, vacuna. Vacuna, claro, claro. Entonces, si en la calle moría un porcentaje de 1%, en la cárcel morían el 10%. Sí. Y ustedes saben que en el COVID la gente dejaba de comer. Claro. Entonces yo les puedo decir ahora con conocimiento que ya en la segunda y tercera y cuarta ola ya no hubo ni un muerto en las cárceles. Se logró la inmunidad del rebaño, Ujú. pero también la población tuvo que recurrir casi masivamente al cannabis para no perder el apetito y poder comer la basura de comida que puedes encontrar ahí. Entonces, hasta fuerte. fue por medidas terapéuticas, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Yo estoy curado contra el susto. Entonces, yo veo el Código Penal, sin ser abogado, Ujú. y el artículo 299 determina que el cannabis es legal portarlo y consumirlo. Entonces yo simplemente me pregunto, ¿qué clase de ley tan estúpida puede haber en una republiqueta como el Perú, que es legal tener un lapicero como este para escribirlo, pero si lo compro me metes preso y si lo vendo me metes preso? Entonces el Estado mismo está emboscando a la población. Te está Lo está induciendo al emboscando. a que vayas al Entonces, paquetero. desde ese punto de vista, yo con eso nada más le estaría, pues, pobre es Burrier. Porque esos Burrier en verdad son gente explotada, gente Claro. necesitada.
¿no? Entonces, y yo digo, sinceremos las cosas. Y mi posición es dejar sin chamba a la DEA y al narcotraficante, Pero... legalizando todo, Vamos Primero, para arriba, ahí ya como en está. Estados Voy a Unidos. votar por ti. Entonces yo digo, el trato que se le da a estas sustancias es el mismo trato que se le da al tabaco, que es una droga. Así El que uno alcohol. compra El su alcohol, cajetilla y sale claro. un hombre sin garganta, sin pulmones. O a la pidiendo auxilio. gaseosa, ¿sabes? O Claro, a los entonces, alimentos con puede ser preservantes. al McDonald's. Ya, Al ese es McDonald's. por un punto. Por otro punto, yo me sublevo como hombre adulto, como ciudadano adulto, que una entidad me diga que es malo y que es bueno. Es Tú tu me cuerpo, puedes sugerir, claro. pero no me puedes ordenar y meterme preso por eso, porque es mi cuerpo, es mi gobierno. Entonces, sincerando esas cosas, dándole el mismo trato que se dio al alcohol en los años 30 en Estados Unidos, legalizándolo y acabando con la historia de los alcapones, Claro. acá Claro, mi posición tal es sincerar lo que ya exige en el código, legalizarlo todo. Entonces, yo me acuerdo que en el año 2004, antes de caer preso por el andahuelazo, el alcalde de Surquillo de ese Surquillo, entonces, claro. Sierra, Gustavo Sierra, Muy- entró por los pasos perdidos del Congreso con una bandeja de plata llevando 6 tronchos, 10 quetes, no sé. Y los periodistas dijeron que, y él dijo, congresistas, esto es legal. Yo soy el alcalde de Surquillo, yo quiero que esto se venda en la farmacia, con su boleta, con todo, y ya no se vende en el hueco. Jala, Claro. En el hueco. ¿no? Locura. Entonces, con eso es un gol de media cancha. Claro. No, repito, entonces tendríamos que industrializar, por supuesto. Tendríamos obviamente que darle la mayor valor agregado, ¿no? La hoja de coca se consumirá ¿no? como filtrante, como en los cuarteles, todo lo que sea de Estado. Justo tengo esto. Entonces, no sé si has visto estos. Me Bebidas parece- de cannabis. ¿Te imaginas industrializando el cannabis en Perú? Eso es una ya, está- bebida. ya se está industrializando Claro. Sí. para medidas terapéuticas. Terapéuticas, ahora también con la ley del Ya, por cáñamo. ejemplo, Por esto otro lo lado, traen de esta de acá. República Checa y el otro Ya. lo hacen Mira, en Perú. Chequea esto. Esto es- ya su importe está registrado en Esta Befesa, es una pero esto es cerveza. hemp seed oil, Esta es una no, cerveza. un energizante. Es un no, no, energizante. Es un energizante. Ah, energizante. Sí, y esa es una hoja de coca gasificada. Sí. Eso lo hacen en Perú ahora. Claro, Eso lo hacen por en ejemplo, Perú. la hoja de coca para nosotros, mira, yo siempre digo, la hoja de coca la vamos totalmente legalizada. Ujú. Totalmente legalizada. Está legalizada. Claro, Mega legalizada. Corenaco, Contigo claro. personal. Industrializada totalmente. Claro. Entonces, la idea es la siguiente. Yo pregunto siempre, porque he hablado también con gente entendía en temas, ¿no? Gente de la DEA entendía en temas de la lucha antinarcóticos, y hemos llegado a la conclusión de que todo este presupuesto antidrogas del Departamento de Claro. Estado, bases antinarcóticos, vuelos, Capacitaciones, capacitaciones, viajes, fiestas. toda esa cuestión, ese presupuesto multimillonario, más barato sería legalizar las drogas. Y invertir en los Mucho más usuarios y en Exacto, informarlos. en informar, en educarlos, Claro, en saber, claro. en que tengan Porque no calidad todo el mundo- finalmente en no lo que todo el mundo se va a drogar, consumen. Entonces, en conclusión, en vez que la hoja de coca se haga convertida en cocaína, y en la barriga del Burrier o en el avión presidencial o en un grupo, ¿no? Mejor que salga con el sello macho y soberano de aduanas del Perú. Claro. Tal cual. Lógico. Como Entonces, ese era hasta Pero claro, 1900. el problema es que ahorita en esta carrera, ujú. sí recuerdo mucho esa entrevista con Philip Butters, Ujú. y él agarraba siempre su posición, digamos, conservadora. Decía, ¿cuántos tronchos te fumas ¿no? al día? ¿No? Hueveas, eres vago, y trae todo ese prejuicio al consumo de la Eso, planta, yo te- ¿no? Antes de que respondas eso, tu tema con el cannabis nos explicabas, lo viste en la cárcel, pero vino de la juventud, fuiste hippie, No, claro. Justamente- ¿Te gusta fumarlo justamente, recreativamente? Mire, primero quiero decir, hay muchos políticos, y yo he visto, la mayoría, reconocen que en algún momento en su adolescencia fumaron. Hernando de Soto. Sí, pero Mario lo Vargas, dejé, Pepe Gá, creo que pero también, lo dejé, ya, pues ya. Lo probé un par de Una veces. vez, Sí, sí, pues, pensaba que era tabaco, claro. lógico. Entonces, yo, mi estilo es decir la verdad, yo soy sincero. Lógico. Entonces, yo voy a los resultados. Ujú, Entonces, si tú eres un profesional y eres eficiente en tu profesión, ujú. yo estoy muy contento contigo y me tienes sin cuidado tu vida distracción personal, íntima. claro, Si, exacto. si tomas tu cerveza, si tomas tu Claro, whisky, claro, si tomas tu cannabis, no me tienes sin cuidado. Es más, quizás me gustaría que sigas así porque te veo que eres eficiente en tu trabajo. Ujú. Quizás me preocuparía, ¿no? O sea, Que no te- ahorita no, puedo no, fumar un poquito, ¿te molestaría o no? Creo que ¿No? no sería dable en estos momentos. ya. Pero en algún otro momento sí podríamos Bueno, compartir. entonces a eso voy, ¿no? A eso voy. Para mí, ¿no? Esta cuestión de la legalidad de las drogas Ujú. también es una especie de cucufatería.
¿no? Lo es. Lo es. Claro. Es básicamente eso. El alcohol. Ahorita tú que no me dejas fumar a mí. No, porque la verdad estamos en una conversación, ¿no? Entonces, el alcohol, en verdad, vuelve a la gente agresiva. Accidentes automovilísticos por alcohol hartísimos. Nunca he visto un accidente automovilístico ni agresión cuando una persona está en cannabis. No, claro. Están joviales. A lo mucho que puede pasar es que se queden dormidos. Es por ¿no? eso que existe la palabra recreativos. Exacto. Es parte Es un de la uso recreación. recreativo, claro. Y es parte también de la relajación. Es parte de la relajación. Entonces yo digo, en tanto se hace eficiente, por ejemplo yo he escrito 4 libros sobre nacionalismo, ¿no? Son muy coherentes, ¿no? Son coherentes, entonces a mí de verdad me despeja. Y también he leído que Vargas Llosa también se despeja escribiendo así, pero a Vargas Llosa nadie le dice nada. Claro. ¿no? Hernando de Soto claro. también dice lo mismo, pero Hernando de Soto nadie le dice nada. Además, yo no estoy pregonándolo, pero siempre me preguntan eso. No, además te lo preguntan de una Y manera... como tengo que responder siempre con la verdad, porque le digo, a mí siempre me encanta caerle bien a la gente, pero más me encanta decir la verdad. Y a veces la verdad incomoda, pero yo pienso que la gente quiere a un político sincero. Y A mis veces siento ideas- que no, ¿ah? Claro. A veces siento que no. Puede Porque ser. además ese es un tema bien delicado, o sea, y por eso me llamaba la atención, porque no me has respondido, pero entiendo que tienes una relación un poco más que larga, como yo, con el cannabis. Como los 3. Pero, como los 4. Los 4. pero no es algo que normalmente la sociedad peruana haya estado dispuesta ni siquiera a debatir. Entonces me llama mucho la atención que con todo el discurso que tienes, que a muchos les debe simpatizar, la forma, la mano dura que quieres aplicar, los cambios rígidos que quieres aplicar, que les sale con un tema con el cannabis y le digan, sí, pero esto me parece normal. O sea, a mí me parece excelente, pero ¿no crees que eso a otras personas les pueda chocar, pueda afectar tu candidatura? ¿Por qué? ¿O le tienes tanto cariño al cannabis como yo? Que dices, me lo banco, acepto esta parte de mí y acéptenla como es. Mira, a mí me podrían objetar mi discurso político. Yo sobre todo que me objeten de que, ¿sabe qué mayor? Su política de proteccionismo económico es antisocial, es negativa, mejor vayamos a salir del mercado. Yo acepto el debate ahí. Pero cuando son temas de mi conducta personal, ¿no? Que si yo prefiero el vino, o prefiero el whisky, o prefiero el tabaco, o prefiero el cannabis, yo tranquilamente podría decir, ¿sabe qué? Este es mi problema personal y no admito declarar, porque es tema de cada cual. Claro. Pero yo sí lo digo sinceramente porque en verdad considero que no es malo el cannabis. Para nada, Yo es creo una que no es planta malo para el cannabis, empezar, pero- ¿no? pero Es una mira, planta. como yo soy ecologista, yo también tengo consideración por lo que es natural. Entonces por eso diferencio mucho el cannabis y el tabaco de lo que son las otras drogas que necesitan químicos, como es la pasta básica, la cocaína, el claro, crack, la metanfetamina, el opio, todo. claro, Entonces ahí yo no fentanilo. entro porque ya hay químicos y no me interesa. Pero lo otro yo lo veo porque he visto una vez un comercial en que se incendia una plantación de cannabis terapéutica en Estados Unidos, en Florida, y todo el ganado vacuno se ponen estonazos y comienzan a reventar. Entonces hasta de manera natural se da. Claro. En África he visto especiales que hay unos frutos que caen al piso, se fermentan, y los monos, los gorilas, todos comienzan a comer, y hay una borrachera tremenda en la jungla. La serpiente está borracha, el caballo está borracho, todo. Entonces hay cosas que son naturales, por eso yo no las objeto. Claro. No objeto la uva, Claro. no objeto de la uva sale el vino, Pero no igual- objeto la cebada, de la cebada sale la cerveza, Claro. no objeto la hoja de coca, de la hoja de coca, ¿no? Pero Sale, igual o sea, hay un ¿no? cálculo político porque, claro, justo ahorita, obviamente, no, la idea no es incomodarte ni nada, pero claro, si que sales tú fumando ahorita, como que sí siento que estás pensando en el Antauro que va a postular y que hay mucha gente del Perú que al yo toque pienso lo va a que poner, podría ¿no? ser una falta de respeto como que yo salga tomando ahorita un whisky delante de la gente, ¿no? Me parece. Es una falta de respeto tomar whisky. Podría ser ¿sí? interpretado porque yo estoy en una entrevista. O sea, te entendería más que nos Yo he dijeras, venido a puede conversar. perjudicar Claro, quizás yo he nuestra venido a conversar. campaña. Pero ahí sí ¿no? también se puede conversar bien chévere. Ah, también. buena conversación. De hecho, la has tenido. No, pero no lo aceptaría, de verdad. Pero, o sea, no he venido a repetirías, conversar. no repetirías algo, y a mí me marcó cuando lo vi, y positivamente, porque me hace cagar de risa cada vez que me acuerdo de tu video del troncho presidencial. Cuando Ollanta gana la elección, Ya. sale un video tuyo, creo, fumando uno en la cárcel. Sí, bueno, Mi- estaba... Y Carlos Álvarez no, hasta Es ese tipo de escandalización que no bueno, entiendo, estaba porque a mí en me ese- pareció claro. un gran momento, algo no visto antes,
Y de ahí no te sueltan de eso como si eso Claro, no fuera más allá claro, de parte tuya ahora íntima. tienen que tener en consideración que yo he estado 18 años en la cárcel Claro. y he estado en una cárcel de máxima seguridad. Al contrario, yo creo que eso sería visto con algo bueno como el ingenio del preso. Totalmente. Como una cárcel de máxima seguridad de ese señor, tiene un teléfono, tiene, ¿no? Porque se la tiene, es la habilidad. Claro. Nunca me encontraron nada a mí. Pues digo, sí, cuando una vez me hablaron de Pedro Castillo que está preso con los compatriotas, ¿no?, de ese partido que son presos políticos para mí, están llorando porque no los dejan llamar por teléfono, etcétera. Bueno, en las cárceles no te dejan llamar, te doy este ingenio, por eso digo, no, y le dije, sobórnate un INPE, cómprale un celular, así se hace, no tienes que cruzar o sea, tú no estás ahí para ser el niño del preso del año. Entonces, y más bien yo siempre le he sugerido a los castillistas que no deben rehuir el hecho de haberse rebelado. Deben decirlo, yo me rebelé, es algo que le gusta a la gente, es algo patriótico. Ellos están negando la rebelión. No, que me equivoqué, que estaba nervioso, que me puse una inyección, que fui amenazado, dando pena. Debería ser más hombrecitos y afrontar mi posición por el andahualazo ante los jueces. Reivindico la rebelión, me siento orgulloso de hacerlo. Rechazo los asesinatos, porque hubo un crimen de Estado. Pero la rebelión siempre la he reivindicado. Es lo más hermoso que he hecho en la vida. Entonces yo le sugeriría además, a estos señores que reivindiquen. Además explicó en algún momento que usted había hecho la rebelión porque su formación era militar y que era lo que sabía hacer. Si hubiera sido músico, hubiera hecho canciones. Claro, lógico. Pero además contó que era un cineasta frustrado, o sea, que quiso ser cineasta. Mire, la verdad es que yo siempre he sido alérgico a las multitudes, en verdad. O sea, siempre he sido un tipo bastante... y era el hermano menor, además. Interior, siempre introvertido, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Justamente la traición de Ollanta. Porque mi intención era cumplir, ¿no?, poniendo con una rebelión a un hermano presidente nacionalista, porque en ese tiempo no se rebelaba con las taras que se rebeló después. Por eso yo siempre digo, a un hermano no se le conoce sino cuando está casado. ¿O no es así? A un amigo, un hermano, a varios, se les conoce casados. Entonces, tú sabes que yo conozco a tu hermano. Ha estado en mi casa un par de veces. Es que mi mamá fue ministra de él en la última parte de su gobierno. Fuiste parte de la traición. Tú también, Al parador. Pero, o sea, lo he conocido un par de veces. No sé si valga la pena fusilarlo, pero. Y a su esposa también. No, a ti. Pero sí, he tenido la oportunidad de conocerlo. Pero sigue. Bueno, entonces, me he cortado, no sé qué. No, solo me... No, lo del cineasta. Sí, bueno, tal cual. Entonces yo quería, en verdad, mi sueño siempre fue cumplir con mi patria, dejar a mi patria encaminada al nacionalismo y para asegurarme, porque ya sospechaba de las debilidades que tenía mi hermano, que es mayor que yo, don Isaac, asesor. Claro. Don Isaac es nacionalista químicamente puro, es fundamentalista al 100%, entonces estaba garantizado. Entonces yo ahí recién me dedicaba a hacer cine. Entonces yo le iba a pedir a ese gobierno nacional, es totalmente hipotético. Claro. ¿Sabes qué? Me quiero hacer cargo del CONACINE. Y voy a impulsar un cine nacionalista, levantarle la moral al pueblo peruano, pero vamos a meter un presupuesto millonario. Me voy a traer a Mel Gibson. Que ya no lo quieren en Hollywood. Me voy a traer a todos los mejores cineastas nacionalistas y vamos a sacar un cine patriótico. Así como el cine de oro mexicano después de la Revolución Mexicana. Claro. Un largometraje bueno, pues, así como Corazón Valiente, esa cuestión que le levante la moral al pueblo peruano desde el punto de vista nacionalista. De lo mejor que dejó la Revolución Rusa es la resistencia de Manco Inca. Claro. 2, ¿no?, los incas del Taquionco. Y 3, las guerrillas de la guerra de la independencia, la resistencia de la Breña, ¿no?, la revolución de nuestros acorazados Potenkin. Lógico, ¿no?, la bateta, estas cosas que le levanten la moral. Los hermanos Saya, así como los alemanes tienen la leyenda de los niveluncos, la leyenda de los Mancocapa y Mamahuyo, nuestra historia sagrada. Entonces ese era mi sueño. Pero surge la tradición de Ollanta, el cautiverio de 18 años, y como ya dije, el hombre no vive tanto. Entonces ya tengo que abandonar ¿qué director todo ese nos perdimos? sueño cinematográfico y tengo que hacer lo que estos no hicieron.
Claro. Y es hacer la la refundación republicana. O sea, Entonces, y hablando por de eso voy. cine, o sea, has podido ver que durante el tiempo que estuviste en prisión, el mayor éxito del cine peruano ha sido Asumare. ¿Has visto Asumare? No sé si será el mejor éxito del cine No, en peruano. cuanto a taquilla, en cuanto a ingreso de dinero, ¿no? Mire, yo entiendo que el mejor éxito del cine peruano ha sido Tupac Amaru, que Ujú. fue ¿Con Reinaldo que Arenas? fue realizado 30 años de Asumare. Fue realizado por el cineasta Federico García García. Hurtado Claro. y Pilar Roca, Ujú. ¿no? Que además son intelectuales que han escrito sobre la religión andina. Empezaron haciendo esta cine cuestión. también con Ellos Velasco. son de Laulico, Claro, hicieron también Kuntur Guachana. Punturguachana. Sí. Y es la única vez, bueno, en ese tiempo los cines tenían más público, en que yo he visto al público ponerse de pie y aplaudir. Ujú. Cuando vi Tupac Amaru y después Punturguachana. Ese fue el fervor que creó el gobierno de Velasco, Claro. ¿no? Y el entierro de Velasco nunca hubo tanta gente concentrada, 1,5 millones en su entierro. Pero eso ha salido de la memoria, ya no se habla de eso. Tengo un Velasco es la cuadro bestia enorme en negra. mi casa del entierro de Claro, que Velasco. Velasco es la enorme, bestia ¿no? negra Claro. porque así lo dice el comercio, porque así lo dice Willax, Noche de porque así lo corto dice el cortado. Expreso. Porque recuerdan, o sea, digamos, nunca falta ese día en el que todos los medios de comunicación dicen, este día se jodió. Velasco expropió los medios de comunicación y Fue te lo ponen mejor las, que las hizo. tanquetas Fue lo y todo mejor que hizo. Tú harías lo mismo, dices, también todos, ¿no? Claro, es lo que nosotros también vamos a hacer. Y es por eso que Canal 2, Canal 4 y Canal 5 no me invitan. Que además O sea, sí van a expropiar algo. Está bien que así sea. Ya, entonces no has visto a Sumari. No lo he visto porque estaba preso. No, pero ahora, digamos, has tenido tiempo No y te demás. usas ¿sabes? Creo que está en Netflix. Mira, claro, no la he visto la verdad, pero Ah, ok. sí, mi hijo que sí la ha visto me ha contado, le ha parecido graciosa. No, entiendo que es Carlos Alcántara, es el artista. Sí, Así es. cachín. Es un tipo, es un artista representativo urbano, ¿no? Ujú. Porque ahora de cada 100 peruanos, 80 viven en la ciudad, ¿no? Entonces Claro. es una cultura más urbana. Y yo veo que a su madre, los pocos cortos que he visto, es un humor bastante urbano y bastante criollo. ¿no? Es No claro, es gracioso, criollo y no de una deja otra de ser manera, representativo, de una claro. otra Parece manera buen habla cine, también obvio, de, claro. digamos, de ese viaje aspiracional Ujú. del chico de barrio que conoce a una chica de blanca de alta sociedad, fácil Ya. te puede gustar por eso, ¿no? Y ve su ascenso social tanto a nivel profesional como también validado en el lado amoroso, ¿no? Entonces es Cachín en su vida convirtiéndose en Carlos Alcántara de Pataclown y estando con una colorada, ¿no? Claro, pero eso es parte del mestizaje. Tal cual. El mestizaje. Claro, pero hay Sí. que tener en consideración lo siguiente, porque eso muy poca gente se da cuenta porque no lee la historia. Primero, que acá nuestro mestizaje, que es nuestro eje nacional, no es producto de un romance, es producto de una violación. claro. Eso ya lo hemos dicho acá No, también. eso es algo- Madre. Es una Por eso violación. que nosotros abrigamos en nuestro cerebro ese conflicto. Una interno. tara, claro. Cada perón, y eso lo tuvo muy bien marcado Garcilaso de la Vega. Por eso que su caso es representativo. Una consulta, ahora que me acordaba que decías, ¿no? Que no hablas inglés, no quieres aprender inglés porque no es una forma de, digamos, De de... manera individual de resistirme a la globalización. Exacto. ¿No te parece que perrear una canción de Bad Bunny no es una manera de resistirte a la Sí, globalización? puede ser, pero tengo el eximente de que son cosas del amor. Mi mujer me dice, amor, bailemos la danza de la lluvia, Ya yo está. bailaba de la danza de la lluvia ahí. ¿no? Ah, eres un romántico. Entonces Claro. es cierto que un hombre se conoce realmente cuando está casado. El muñeco, una vez más. Y Antauro, Pero- es interesante porque también evidencia que tiene, o sea, ese lado que quiere fusilar a todos, pero tiene también un lado humano y que además lo hemos escuchado en otras historias de un perro que te acompañó mientras estuviste recluido, al que te encontraste cuando saliste en libertad y que por estas cosas de mala praxis de un médico se muere enfrente tuyo, pero en esa historia demuestras algo que no esperaría de ti, que fue contención. No, pero yo... O sea, en vez de partirle la cabeza- Sí, lógico, no. Muestra, ¿qué es lo opuesto a alguien que me dice lo voy a fusilar a todos? Sino que muestra que eres racional en el fondo. Civilizado, digamos. Sí, Civilizado. no, pero también yo te Cosito, digo que ¿no? también a veces la violencia es racional. Claro, a veces se llega a tal situación que ya sublevarse es sentido común. Ok. ¿no? Es Como ahora, más o claro. menos. Claro. Entonces, justamente como ahora, ¿no? Yo he llegado a esa conclusión 2 veces en mi vida y 2 veces lo he hecho, en Locumba y Andahuaylas.
Y te diré que cuando en Locumba, cuando le pongo la pistola en la cabeza a un general delante de la tropa, pues no fue algo emotivo, fue totalmente racional, era necesario. Y cuando en Andahuaylas le arrebato el AKM al centinela de la comandancia policial, era totalmente necesario. Obviamente había una convicción. Yo sé que es bien raro, ¿no?, irse a la lucha armada, es rarísimo, hay que tener una convicción. Por eso digo que en mi partido son puros anormales, son gente rara. Y siempre he dicho que qué es lo que hace que un muchachito de 20 años se vaya en camión hasta Andahuaylas, duerma 3 días en los cerros, baje de los cerros y sin armas vaya a capturar un cuartel. Es la convicción. Es la misma convicción que tenían los cristianos en el Coliseo Romano cuando los enfrentaban a las fieras. Yo pensaba que era la Diercote de Nerón que iba a los suburbios de Roma y capturaba a los terrucos cristianos y los llevaba a que los maten los leones. No. Claro. Estos mártires hacían cola. Hacían cola. Entonces, yo veo, eso es un movimiento que tiene gente que puede arriesgar el pellejo por convicción, que está destinado a gobernar. Entonces a nosotros nos quieren quitar la inscripción, la ley Antauro, todo, y el 28 posiblemente no hagan ese abuso. Seguiremos peleando. Pero estamos seguros que por ley de gravedad vamos a terminar gobernando nuestro país. Tenemos que transformar esta patria. ¿Y qué le dirías a la gente duda que dice, ok, Antauro, puedo creerte más o menos y demás, pero te creería más si tu pareja fuese una marrona, una cobriza? No. Bueno, mira. O así es el amor. Bueno, el amor es así también. Eso también prueba de que es parte de todas las sangres. Mi matrimonio con mi pareja, mi esposa Ina, que amo, que es, yo soy mestizo, cholo, mi mujer es criolla, blanca, pero es tan válido como un matrimonio entre un compatriota, por ejemplo, entre una compatriota de raza amarilla o un compatriota de raza blanca. No es tan válido. No, claro, no tiene nada de malo, pero son casos poco normales. A mí también me gustan blancas, altas, o sea, pero no es lo que le sucede al grueso de la población, digamos, cobriza. Claro, yo me tengo que ir de Perú para que me suceda él eso. no, Claro, yo me tengo que ir de Perú para que me suceda eso. Bueno, yo soy un convencido de que en cuestiones del amor la lógica no tiene pero no se produce, tiene posición, no tiene. Pero eso también evidencia algo que la gente pensaría, no, si entran Tauro van a perseguir a todos los blancos y los van a deportar y los van a quitar la nacionalidad. No va por ahí. No va para, en verdad no va para, por eso no va nuestra posición. Yo simplemente sostenemos que nuestra sociedad se compone históricamente de 4 razas de la especie humana. La raza cobriza, que es el eje central de nuestra peruanidad. Y 3 razas foráneas. La raza blanca, que viene con sus esclavos negros, y en el siglo XIX vienen los culís amarillos. Claro. Los negros y los culís vinieron en bodega, no vinieron con visa de turistas. Es la realidad. Sí. Entonces, y se ha dado un mestizaje de todas las sangres. Y comienzan a surgir los apellidos castellanos. Entonces, yo cuando trabajé en Apurímac, trabajé un año en una zona bastante cobriza, bastante quechua, Chalhuahuacho y Pamputa. Y ahí todos los apellidos de gente cobriza quechohablante eran Garcilaso de la Vega, Piero. Y yo me pregunto, ¿cómo puede entrevistar a esta gente que Entonces me dijeron, por el bautizo. Porque cuando el español bautizaba, en su encomienda, te bautizaba y te daba su apellido. Por eso es Guamán Poma de Ayala. ¿Qué de Ayala tiene Guamán Poma? Si era cobrizo honestamente. De Ayala es el criollo que lo bautizó. Y es lo mismo que pasa con Cassius Clay. Cassius Clay se cambia de apellido, se hace Mohamed Ali, porque él sostenía que su apellido Clay era cualquier cosa menos de él, porque Clay era el apellido del blanco que compró a su tatarabuelo en un muelle en Boston. O también puedo decirlo también de Philly Butter. Suave. Philly Butter también. ¿No? Cualquier cosa menos Butter. Bueno, pues podemos hacer algo igualito, ¿no? Lo hemos dicho acá. Es algo histórico. Es algo histórico. No hay por qué quejarse. Es algo histórico, es hasta honorable porque mantiene su identidad. Está bien que lo digas, ¿no? Además. Entonces, ¿qué pasa? Entonces acá, ¿no? Como yo digo, es un problema de identidad. Entonces, a lo que voy, nosotros buscamos la compensación, ¿no? Si el eje cultural, biológico-cultural de nuestra nacionalidad es 80% nativo, eso debe reflejarse también en la política, en la ciencia, en la Constitución, en las instituciones. Y no se está representando. Y seguramente tenemos ahí el problema de Castillo, el déficit educativo
de nuestra población, Claro. que llegamos a puestos de gobierno y no estamos preparados. Hasta ahora no existe un peruano de los 33 que sepa hacer esto. No hay ni uno. Nadie sabe hacer un chip. Y ese es nuestro problema. O sea, sí, Porque pero yo me fácil a nivel industrial claro, no, yo pero- pienso, mientras no tengamos Los a alguien que ciudadanos sepa se hacer vean esto, Claro, se van a hacerlo para alguien más, mientras- otro país. no, mientras no podamos hacer esto en el Perú, estamos subordinados. O sea, sí crees que es necesario un proceso de industrialización. Acá también lo Lógico. planteamos, porque a veces hablas Pero de... para eso, industrialización, Pero esos son- y tenemos que tener un proceso educativo fuertísimo. Pero para eso tenemos que tener a la población bien Público, comida. gratuito y de Y- calidad. No, pero todo empieza con las Pero ya proteínas. llegamos tarde a la industrialización del mundo, o sea, No, ese es el pero gran hay atajos, problema, ¿no? hay atajos. Tendrías que ir de se puede dar frente atajos. al mainstream. A la inteligencia a la artificial hoy inteligencia día, por artificial. Porque ejemplo, mira, el claro. otro rol que tendría el Perú sería seguir manteniéndonos como eternos productores de piedras. De concentrado. Claro, de concentrados. Solamente máximo hacemos ñuto, harinita. Pero de ahí sale todo como Alguna piedra. fundición Entonces, pequeña, pero... Con Velasco había la siderúrgica de Chimbote, porque sabía que había que hacer acero acá. Pero ya Fujimori lo regaló, eso ya se cerró. O sea, con Velasco hubo un proyecto industrializador y científico. Entonces eso debemos retomar. ¿No crees que a nivel de Eso, Sudamérica atacan los procesos de industrialización? De hecho, el país más grande debe ser Brasil, Argentina tiene sus problemas, Ya, pero, pero ojo siempre que que para- queremos querer industrializar, Mira. nos atacan. O sea, ¿cómo manejar eso con la presión internacional? Yo pienso que ahora la situación son más fácil que hace 30 años porque ahora el mundo es multipolar. Antes dependíamos prácticamente de América del tío Sam. Ahora está el tío Putin, está el tío China, hay cualquier cantidad de tíos y peleándose entre ellos. Entonces ahora sí hay posibilidades. Y cuando ha habido conflictos internacionales de las grandes potencias, como ha sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, a las economías subdesarrolladas nos ha ido estupendamente. Sí, eso es verdad. Ahorita ya hay una cuasi Tercera Guerra Mundial sin bomba Tranquilamente, nuclear. tranquilamente. Nos va a ir estupendamente. Nos ha ido bien, me ha el año pasado. llegado la información que ya el gobierno alemán, ¿no?, ya le adelantó la compra por 3 años del cobre a Minera Las Bambas, a los chinos. Porque cobre, No. litio, todo. Entonces, Claro. ahí va a haber un auge de las materias primas nuevamente. Y el Perú es un privilegiado, tenemos toda la tabla periódica, la tenemos en nuestra Pachamama. Entonces, y miren cómo estamos. Es un levante. Pero en caso te No. toque elegir el eje chino, ruso, Corea del Norte o el eje gringo, Jugaremos Unión más, Europea. mire, jugaremos más lo que nos convenga como país soberano. Por ejemplo, con Chancay. Ahí Ujú. tenemos objetivo. Tenemos que tener soberanía y tenemos que tener riqueza. Todo lo que puede Chancay, por lo menos 50% o 1/3 para el Perú, porque son 3 socios. Claro. Pero el Perú no tiene nada. No tiene nada, solamente la vemos pasar. Entonces, si China se nos pone bravo, podemos jugar con Estados Unidos. No tenemos por qué nosotros, como país soberano, Bajar la solamente el cabeza. interés del Estado Nacional, ¿no? Entonces ahí podemos jugar con China, jugar con Putin, jugar con Trump. Y Trump es nacionalista. Putin es nacionalista. Sí. Y nosotros también lo somos. O sea, pienso que de manera natural nos podemos entender. O sea, te ves jugando entre grandes y no como que siempre Bueno, no, o el como un tejón- país el- grande. El tejón se puede hacer respetar entre el tri de Bengala y el león, pues, ¿no? Lógico. Vamos ahí con los comentarios Tejón, de las ala. personas. Ha sido Ha sido largo. picante. ha sido No, pero así es bueno. esto. Más. ¿Cuánto Ah, tiempo? soy una 9. hora y media. No, no sé, Una hora y no, media Mañana creo que ya conversando. estamos- Sí, no, ya. Sí, ya. Ahí te dan- Dice aquí, liberen Stoner, mi caballo ganador también. ¿Qué haría Antauro si ganara las elecciones y recibe la llamada de Keiko a decirle que se alinee o le va a hacer la vida imposible en el Congreso? Bueno, Keiko, primero contra Keiko Fujimori yo ya me enfrenté y la vencí en la rebelión de Locumba porque ella era entonces primera dama de Alberto Fujimori. Claro. Porque el chino había electrocutado a su esposa Susana en la salita del CIM. Uf. Y Keiko había, en vez de hacer causa común con la madre, se alinea con el padre y asume ese cargo de primera dama. Entonces ella fue derrotada porque su padre huyó al Japón. Ahora, si nos enfrentamos en una segunda vuelta, para mí es pan comido. Ay, No tiene, una cosa era ellos, el padre es el creador. Ella como su hermano Kenji están sobre los hombros del viejo. Y si se da esa hipotética situación, yo pienso que Keiko debe entrar en pánico si entra el nacionalismo al poder. No creo que se atreva a llamarnos por teléfono. Y también dice que Carlos Vera, el capitalismo es amoral, su lógica es la rentabilidad. El etnicismo capitalista está destinado a disolverse en la lógica del capital. acá Frank Vargas dice si viste La Revolución y la Tierra. Es una película, Documental. un documental, sí, lo he visto sobre la reforma agraria y le he visto un gran vacío.
que no arranca prácticamente, no desconoce el contexto de la conquista, ¿no? Porque desconoce que cuando llegan los españoles acá, el agro peruano estaba dividido en 3 estamentos: tierras del Inca, tierras del Sol y tierras del pueblo. Y que los españoles, con las reparticiones en encomiendas, se llevaron todo lo que era tierras del Sol y tierras del Inca, ¿no? Que eran del Estado incaico, y dejaron las tierras del pueblo. Pero cuando llega la República Criolla, los pueblos del pueblo son arrasadas las comunidades por las haciendas, los terratenientes. Justamente el Mundo de Hecho Ajeno narra eso. Entonces, la reforma agraria de Velasco, en verdad, era una compensación social a un despojo de 5 siglos. Y eso lo hace un nacionalista. Entonces, este film, La Revolución en la Tierra, que ha hecho por un cineasta de tendencia izquierdista, que también me parece mal, me parece bien. Le falta completarse con un complemento nacionalista. Eso es lo que yo puedo observar. También aquí, Mayor Antauro, ¿cuándo pasa por Chincha y por Huancayo? Voy a estar en marzo. Bueno, en abril voy a estar en Huancayo, en toda la zona de Junín. Vamos a hacer un congreso macro regional, toda la región centro. Juan Cisnero, que tiemble Dazo y Camino Real, ga. Aquí Omi Mejía dice: en Piura tienes al mayor empresariado petrolero nacional apoyando a tu candidatura. ¿Qué otros empresarios provincianos contigo y de qué sector? Mire, con nosotros estamos muy en contacto, muy en armonía con el empresariado minero artesanal, ¿no? Estamos muy en contacto y muy con todos los gremios agrococaleros, ¿no? Y también con todos los gremios de la pescaría artesanal. En conclusión, el empresariado mediano y pequeño, pymes, representado en las pymes, es que más que todo se siente representado con el etnonacionalismo. El empresariado transnacional, más que todo vinculado a la CONFIEP, es que obviamente se siente amenazado con nosotros. Y también que se sientan amenazados con nosotros porque principalmente son testaferros de transnacionales extranjeras, a los cuales, al desconocer la Constitución de Fujimori y aplicar el artículo 307, va a haber una renegociación de todo lo actuado desde el 5 de abril del 92. Va a ser un problema que profesamente lo vamos a crear, porque la situación o el objetivo es obtener más renta de riqueza de todos estos contratos que se hicieron en su momento. Vamos con la última, que es aquí de un anónimo y dice: Antauro, vas a borrar el mural de Cerati, la plaza de John Lennon, la plaza de Gareca, Mafalda, y también claro, la banca de Mafalda. ¿Eso dónde está? O sea, hay un mural en Miraflores de Cerati. Ya. Hay dos parques en San Miguel, uno que tiene una estatua de John Lennon, otro que tiene la estatua de Gareca. A mí me gusta el rock, a mí me encanta el rock. No, lo dicen, digamos, por esa idea. Me encanta el guayno y el rock, toda mi pasión. Porque claro, está esa idea de que, claro, Velasco devolvió a Santana del avión y no quiso que toque porque el rock era parte, pues, ¿no? De la... No, en este momento nosotros consideramos, bueno, Velasco quizás no tuvo mucha formación musical. Quizás, ¿no? Eso es cierto. Puede ser, creo que sí es cierto. Uno lee biografía y bueno. No, claro. Pero nosotros no va a eso. Nosotros, la música es un idioma universal. Bienvenida, ¿no? Y por respecto a ese mural de Gareca, también que esté ahí, pues ya el pueblo lo quiere. Pero particularmente nadie me va a quitar mi idea sobre Gareca, ¿no? Y una ultimita nomás. Acá, mira, Miquita Malma dice: Antauro, soy trans y creo que votaría por ti. Me parece excelente. Yo lo felicito, compatriota. Porque para mí ese no es un tema político. No, ese no es un tema político. Es más, mire usted en la Ilíada, Aquiles era homosexual, pero nunca lo dijo. Nunca decía, nunca hablaba esto, hablaba con su coro y su andaba pareja, con Patroclo. Claro, y con su Patroclo más macho que Aquiles, el terror de los troyanos. Y se o sea, lo que a nadie le interesaba lo que hacía Aquiles en la noche. Les interesaba Aquiles como guerrero. Entonces ellos, compatriotas trans, son bienvenidos al nacionalismo. Necesitamos patriotas, guerreros, y no me interesa, no es tema de conversación lo que pase en la sábana. No nos interesa a nosotros, con tal que uno sea honesto, correcto y patriota. Listo. Muchas gracias por esa conversadora enriquecedora. Ya vendrá en otro momento, espero, para fumarnos uno ahí entre todos. No, pero yo, primero yo también, yo los desafío a ustedes a un partido de fulbito. Muy bien, entonces queda pendiente. Si hay así, perfecto. Pues claro, un partido de fulbito y ahí su batecito. Muchas gracias. Fulbito y fulbate. Sí, podemos tomar una foto solo para... sí, la foto del recuerdo. Para tenernos ahí enmarcados. Gente, deje su like. Tal cual. Cuando salga de presidente, digamos la foto. Acá, ahí está.